y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? Qué gusto saludarles. Pues aquí estamos de nuevo en este medio maratón, digamos, de miércoles por la tarde. Qué hermosas las reacciones que han tenido todos para con el video que hicimos King Lucho y Cuquita. Están realmente varios mensajes muy bonitos que han escrito que quieren más colaboraciones. Ya platicamos ahorita Lucho y Cookies y quedamos de que sí, vamos a hacer más colaboraciones juntos porque vimos que nos adaptamos, porque algo pasaba que como que no nos adaptábamos, pero pues sí nos adaptamos. Y aunque no les gusten a muchos, me decía Lucho, tenemos que hacer más videos donde también hablemos de nosotros y de otras cosas, no nada más de certámenes. Así que chicos, haremos un poquito de contenido variado, pero siempre que haya certámenes y todo, vamos a estar ya con King Lucho y Coquita, Coronas de la Belleza, en una colaboración más estrecha, chicos. Y por el otro lado, qué bonito el apoyo que le dieron y qué bonito conocer eh, seres humanos tan lindos como José Carlos Novelo, que Mr. Honey International México 2025, que quedó de quinto finalista en el Manhunt International. Hace que un mes aproximadamente, también se va a convertir en eventualmente uno de los chambelanes de la belleza y vamos a estar también platicando de muchas cosas más, no saben, qué bonito este mundo de los certámenes de belleza que también sirven para más cosas que hacer tops, que tirar hate, que estar atacando por aquí y por allá, no chicos, también suma muchas cosas positivas y cosas muy lindas verdaderamente, así es de que ha sido una tarde muy amorosa, una tarde muy positiva, muy de unir humanidades. Ay, eso me encanta. Y bueno, chicos, ahorita esperemos que así sea, porque cabe aclarar, como se los he venido diciendo últimamente, ya como aclaración, los comentarios que hacemos aquí es en base a candidatas como reinas de belleza que están participando en tal certamen o de misters también, y cuando se habla de ellos no es de manera personal porque no les conocemos y se hace con el mayor respeto cada comentario, pero hay que entender también, por un lado, que estás en competencia públicamente y que al no estar favorecida o favorecido por el 100%, habrá quien eventualmente comente algunas cosas que no te agraden y de veras, nos pasa a todos, lo trabajo mucho con las chicas que preparo, nos ocurre muy a menudo que podremos tener 100 mensajes divinos, maravillosos, pero con uno violento, desacreditador o grosero, así que te digan cosas eh, que duelen, que lastiman, en ese nos quedamos. Y los otros 100 no importan. No, pues no, tenemos que aprender a que lo que nos contamina quede de lado. Eso lo tenemos que aprender. Entonces, bueno, así es que comentamos las cosas. Otro malentendido que hay y que me han escrito mucho de manera directa es, ay, ¿cómo es posible que las chicas que te dan entrevista y los candidatos no los pones de favoritos? A ver, estamos apoyando, por un lado, a los candidatos y a las candidatas, dándoles difusión y brindándoles el canal que es de todos ustedes y que ustedes le han dado la fortaleza que tiene a Coronas de la Belleza y a la confianza basada en lo que ustedes han hecho de este canal de los directores de las diferentes plataformas. Eso está muy bien, pero que entonces todo aquella o aquel que entrevistamos tenga que formar parte de nuestros favoritos, son dos cosas distintas, chicos. Distintísimas, porque con todo el amor del mundo abrazamos y arropamos a determinadas reinas y a determinados misters, pero si no tienen el nivel competitivo propio del certamen, pues no va a estar en los tops. Claro, Cuquita en lo particular, o Jorge, no va a atacar y a denigrar de manera hiriente e injusta a los individuos que representan a sus países. Pero si no se incluyen en el top o se dice que están en la tabla media o tabla baja, chicos, es la verdad como competidor de certamen de belleza, que poco tiene que ver en este tema con la calidad humana de los candidatos. Son dos cosas muy, muy distintas. Yo sé que lo saben, pero de pronto se confunden, de pronto pasan cosas así. Les he de comentar también, por otro lado, voy a decir la circunstancia, pero no los nombres. Resulta que hace poquito
ese es argüende, realidad, concientización, es un poquito de todo. Cuando en el mes de enero dije que vetaba a las reinas chilenas, no por ellas, no tendría por qué, sino por estos toxifans que hubo, que se portaron de una manera muy burda, donde posteaba algo Miss Universo, ahí estaban con sus recetas y todo, dije, por lo pronto en mi canal voy a vetar a las reinas chilenas, porque no me interesa hablar del tema que a ellos les interesa cuando a ellos no les interesa tratar con educación, respeto y tolerancia al mundo entero. Bueno, entonces resulta que así pasó y me empezaron a escribir de muchas formas, con muchos insultos. Gente también me decía, no somos todos los chilenos, no nos identificamos con ellos, discúlpanos, Cuquita, y bla, bla, bla. Pero algunas personas me dijeron, verás cómo comes de las entrevistas con nuestras reinas, vas a volver pronto a entrevistarlas. Pues no, ustedes chequen las vistas y fue más la satisfacción y el placer de apoyarlas que el dinero que se ganó, no se ganó, ahí no se ganó. Y entonces, pero bueno, se confunden las cosas y la realidad, y yo supongo, y hasta lo creo tanto que hasta le escribo a esta persona para decirle que come de mis reinas y que muy pronto va a estar entrevistando. Quedé y quedo yo con todo, cumplo con todo lo que yo quedo conmigo misma y les comento. Por lo que me hablaron para solicitar entrevistas con algunas de las chicas de Miss Universe Chile. Ya les expliqué que este año no va a ser posible, porque imagínense cómo se van a poner estos fans tóxicos a decir, ya ves, no, que no, y les dije, no les voy a dar el gusto. El año que entra, en el 2026, les levanto el veto y entonces vamos a volver a las entrevistas. Les repito, me solicitaron entrevistas a candidatas de Miss Universe Chile, pero por culpa de los toxifans se las tuve que negar. Entonces, chicas, ya saben, no es personal, es una cuestión de meter en cintura con algaditas terapéuticas y vetos obligados a sus fanáticos tóxicos, que no son todos los chilenos, pero por unos las llevan otros. Y la dignidad del respeto entre todos los seres humanos la defenderé siempre. Así es de que, bueno, chicos, desde hace varios en vivo les quería comentar eso y pues por X o Y razón, no, pero ayer que tuve que negar estas entrevistas, pues dije mañana que no se me olvide comentarlo en el en vivo. Chicos, ¿cómo están? Acá dice César Navarrete, Cuquita, qué guapa. No salgas de noche porque te roban. Ay, pero para la medianoche me devuelven. Marco Antonio, puedes estar tranquilo. Así es. Bueno, gracias César por el piropo. Muy buena noche. Pikachu dice, tengo conflicto porque no es culpa de las chicas, pero bueno, tú sabes lo que haces, Cookies. No, si el conflicto también lo tengo yo. El conflicto, pero bueno, pues así tuvo que pasar. Denis Peña, muy bien, Guquita, muy bien, saludos a todos, chicos. Viajera que va dice, hola Isabel Torres, gusto de saludarte. Isabel Torres dice, Viajera que va, buenas noches. Lalo Banda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Besos y bendiciones para ambos. Ay, chicos, aquí somos tan adictos a los certámenes que ya parece una reunión de doble A, pero aquí sería una reunión de FC. No, fan de los certámenes, sí, de FC. Así vendría quedando. Y bueno, por acá ahorita me voy a conectar a uno de mis chambelanes que ya creó en Chihuahua una adicción a los pies de manzana, chicos. Ahorita nos va a estar comentando. Cookie, hoy haciendo maratón de coronas de la belleza. Alfie, sí, has estado en todos. Jorge Avendaño dice, saludos, Cookie. Mis favoritas a ganar son Malasia y Brasil. Lastimosamente tenía muchas expectativas con la boliviana, pero siento que no da la talla. Fíjense que tengo un resumen de las 60 candidatas y tengo un resumen de los 40 candidatos. Así, no toda su pasarela de la preliminar, tengo como 40 segundos de cada uno, que se junta mucho tiempo. Ayer a las 4 de la mañana de hoy, no de ayer, de hoy, terminé de editar eso a las 4, según yo a medianoche. No, 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 están muy bordaditos, están muy hechos, muy así como me encantan, y todo eso pasa una hora, pasa otra hora, pasa otra hora, ay, corazón, hay las 11 de la noche, ahorita para medir 12, no miento, cuando de repente voltean, se las 12:20 para la una, ay, Dios mío, pues una, dos, a las 4 estaba terminando, apagando la computadora, todo,
4, pero todo vale la pena por nuestra afición y porque la calidad de lo que les ofrecemos en Coronas de la Belleza tenga la calidad de la que ustedes están acostumbrados. Héctor Portillo Cuquita, nunca me manda saludos. Héctor Portillo, muchos saludos, muchos besos, mi rey santo, qué gusto que estés por acá. Ya llegaron mis chambelanes de la belleza. Vamos a estar, ya se va a incorporar ahorita Andrés. Me dijo que le mandara la liga y que se iba a conectar. Y también va a estar para la transmisión del Mr. y Miss Supra. Fíjense, así es de que me había dicho para la última semana del mes de junio, ya voy a poderme reincorporar a los en vivos. Entonces, bueno, va a estar aquí ya muy pronto. Isabel Torres, hola Cookies, hola Isabel, Alfie, así son los chilenos de odiosas. Y no los chilenos, algunos tóxicos, porque hasta la familia, no todos los integrantes somos iguales. Lalo Banda dice, hola viajerita, saludos. Hola, hola Lalito. Ay, qué bonito son más románticos que doña Florinda y el profesor Girafales. Por acá nos dice Lalo Banda, tampoco, nada tiene que ver la nacionalidad, exactamente, Lalito. ¡Viva México! Dice Héctor Portillo. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a los pies más sabrosos. No, es al repostero de los pies más deliciosos de Chihuahua. Sí, señor, arriba el norte de México. Y aquí está Jorge Portillo. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Cuquita. Saludos, gracias por la invitación y saludos a todos. ¿Cómo están? Estás ¿cómo? Canelos. No, estás con canela para los pies, ¿verdad? Ahorita estoy haciendo, ya terminé los pies. Ahorita estoy ¿Estás haciendo un postre? un postre hindú muy rico que me pidieron para poder hacer un regalo a alguien. No tengo idea. Ayer les di a probar en mi trabajo, les encantó y me pidieron uno para un regalo especial. Oye, qué maravilla. Y a ver cómo va, en qué va la receta. ¿Nos puedes mostrar? Híjole, ahí va. Lo tienes al fuego. Ya servido, porque ahorita le estoy moviendo. Estás cacle. Así, mira, en modo Chepina Peralta. Sí, así es, en modo Chepina Peralta, pero aquí conectadísimo mi chambelán culinario. Aquí estamos, que no nos anden albureando, aquí estamos con eso. Y David Ortega también se conecta desde la mismísima Ciudad de México. Así es, Cuquita, desde el corazón azteca, la Ciudad de México. Pues aquí, le saludo. Tu invitación, saludando a Jorge. Oye, le faltó mascota, qué maravilla. Le faltó decir saludos, provincia. Saludos a provincia, a toda mi gente linda de provincia. ¿Cómo vamos a olvidar eso, verdad, Jorge? Chihuahua Insuperable. Un beso para toda mi gente de provincia, todas mis joyas. A todos mis provincianos, todas que vienen acá por insurgentes a tirar sus sacos de manzanas, naranjas y demás. Para todos aquellos que no conocen Santa Fe, Polanco y todo eso. Qué maravilla, hasta trabajé ahí. Oye, pero siempre que cruzo una avenida grande, les digo, como la India María, ando tirando naranjas y todos se me andan cayendo de mi costal bordado por mí. Así es. Para pasar reforma. Sí, pero cuando mi departamento allá está, ya no es mi departamento, a 2 cuadras y media de insurgentes. Entonces lo cruzaba cotidianamente y siempre que corría, y luego más cuando pusieron el Metrobús peor, les decía, hay como la India María tirando naranjas por todos lados. Sí, porque si no era un perro, es el Metrobús ahora el que hay que estarse cuidando de él. Yo no sé cómo hay gente que se cruza así que no te debes de cruzar y se avientan a correr. Espérense porque los atropellan. Al hermano de Yuri, la cantante, lo mataron así, Oye, el hermano de Yuri, la cantante, se atravesó y se lo llevó el Metrobús. Pues sí, ahora sí que no discrimina, ¿verdad? Los accidentes. No. Y justamente los memes del momento, dando mi nota del día, los memes del momento son justamente a la India María queriendo agarrar el metro, bajándose, saliendo del metro, y la frase de estos memes es: todas nuestras hochis provincianas llegando a la marcha de este sábado, que se dejan venir mucha muchacha de afuera. Parece peregrinación. No, eso es peor que peregrinación, Cookies. Y muchas de rodillas que les encanta, esas sí no sufren. Ya tienen costra, ya ni se les hace. No, ya tienen rodillera con... Mira, David, ahora entiendo tu problema con las rodillas y las piernas.
Tú sabes, uno le da hasta que la edad te lo permite, así que chicas, todas mis joyas jovencitas, cuídenme esas rodillas este sábado, cuídense. Y cuídense bastante. Fíjate que Véanme, vamos a... véanse en y este espejo, chicas. antes era una gacela y ahora No. Ya una dificultad, como dice mi Jorge, para muchas cosas. Iba a decir una para barbaridad. muchas cosas. No, Iba a decir una barbaridad. las oraciones en la iglesia son de pie porque pues ya ni el reclinatorio sirve. Así es, Sí, chicos. A ver si se orando los bien conecta. acostadito, pues ya ni modo, todo. Sí. Para todo hay maña y modo. Para todo. Antes de que nos muestren los videos, ¿qué les pareció el escenario de Mister y Miss Supra? Bueno, falta que revelen el piso, ¿eh? Falta que revelen el piso porque seguramente está cubierto por esa alfombra roja, porque para mi gusto debe de ser, ahí el año pasado también lo cubrieron con otra cosa, ya luego lo quitan y en la final vamos a ver estas maravillosas imágenes que tienen ahí. Ya ven que el año pasado la chica de Tailandia no la dejaron que se portara el traje típico que pesaba como 60 kilos porque no fuera a romper la pantalla. Sí, claro. Pues lastimosamente yo lo veo como que batallaron este año para poder producirlo en cuestión visual. No es la primera vez que estoy más metido en este concurso del Supranational. Entonces, pues, si es el escenario de preliminar y así, pues creo que cumplió. Sin embargo, si es el escenario de la final y nada más le van a cambiar de rojo a negro el piso, creo que este año batallaron y no fue tan fácil de producir un buen evento. Hablando de un Más bien el Cosmo, evento es hablando bueno, pero a lo mejor no está tan lleno. Es que el año pasado era un sí, era diferente. mundo de pantallas. Sí, El año pasado no sí, había un hueco sin pantalla. así es. Y de hecho me Y impactó, hoy, ¿no? Muy bonito todo el año pasado cuando ganó esta chica de Indonesia. Pero pues este año pues yo lo vi un poquito de más bajo austero, digamos. nivel. Uh-huh. Me No sé acuerdo si... que en el año anterior, cuando participó Luis Carlos Cuadras, me acuerdo que, ¿te acuerdas que lo dividieron? Eran como tres pasarelas, Sí, ¿verdad? Era una se al veía centro y más dos, grande. y se veía enorme y había pantallas en las cortinas de a los lados, y ahorita pusieron cortinas. Lo que no Sí. me gusta que hagan en los certámenes, en la preliminar, no me gusta que se vean sillas vacías, número uno, y a mí no me gusta ni que fuera boda. A mí no me gusta que haya un evento en donde veas a la gente salir y entrar, no me gusta. En mis Fíjate que producciones jamás lo permití. es algo que no entendí yo, qué onda con el que llevaba las cámaras, porque si no hay gente, no hay asistentes, pues nada No, más me no hagas tiros aboco para a allá. la primera fila y no muestro fondo, y todo el tiempo vimos que no había gente. Sí, 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 definitivamente. A ver por acá. Fíjense que a mí me gustó el escenario, ¿eh? Para la preliminar sí me gustó, para mí cumplió. Me gustan las dimensiones que tiene y todo el espacio que tienen para hacer la pasarela. A diferencia de otros escenarios que lo hacen muy angostito y pues bueno, y no sé si se fijaron que los que estaban evaluando estaban así como que en la primera fila, pues para que se viera gente, Sí. porque A nomás como ver, dicen, el espacio como área me gustó y la pasarela va a facilitarles el lucimiento a los candidatos. Eso sí. Por ahí todavía les falta mucho la dirección de cámaras. ¿Por sí, qué? Porque, a ver, a mí me gusta, sí, verlas de lado, caminar de lado es bueno, te das cuenta pues, de la estética y me gusta ver a mí 360 grados a la gente que estoy evaluando, pero les falta la coordinación, porque por ejemplo, yo a todas las quería ver de frente y sin embargo me estaban switchando la cámara lateral y la de frente, entonces cuando yo quería ver a una candidata de frente, pues no, a ella le tocaba de lado, entonces no me gustó eso. Yo en todo caso, mejor que esté una cámara a todas de frente, y no sé cómo vas a dirigir el trazo escénico, pero de manera que luego a todas las podamos ver de lado, porque aún así las podíamos apreciar de frente y a otras no. Esa parte no me encanta. pero hubo unos casos que cuando le tocaba a un país salir, no le enfocaban la cámara, lo hacían como que panorámico para que se viera todo el escenario. Dije, ¿y de qué depende qué No, país es que si lo ponen en cuadro? no. Es que te voy a decir lo que pasa. La preliminar realmente ya luego se utilizó para calificar, pero una preliminar se hizo, la primera vez que se hizo,
y no se transmitían. Era un ensayo técnico, así se le llama. Es el ensayo en donde el director de escena y el director de cámaras comulgan, se ponen de acuerdo para poder narrar audiovisualmente el evento. Entonces, ahí es donde, a ver, no, aquí, mira, aquí debe de estar la cámara fija, la directa, la que va centrada, debe de estar aquí, amárrenla aquí, ya va a quedar perfecto, a ver que vengan los concursantes, que pasen, a ver, ahora sí uno y otro evento aquí, cuando vayan aquí, switchas la otra cámara, luego acá la otra, ya giran, la vuelves a tomar antes de que se regrese. Y así, uno tras otro, entonces todos los camarógrafos tienen que estar en su lugar, los que se desplazan tienen que desplazarse como una coreografía, y todo está como un vals, de manera que quien está en el switcher nada más está switchando lo que ya se ensayó. Y la capacidad de equivocarte es mínima y vas corrigiendo. ¿Por qué? Porque al telespectador, si le estás haciendo muchos cambios de toma, el cerebro se cansa y los pierdes. Necesitas que la gente, como una canción, esté fácilmente visualizando el evento. Y estas preliminares surgieron para ensayar técnicamente. Luego vieron que se vendía muy bien, que también el patrocinador podía pagar porque la gente veía la preliminar. Pues la transmitimos y se vende. Entonces también se vende la preliminar, pero realmente no han dejado de ser un ensayo. De pronto Miss Universo, no el año pasado, pero sí otros años anteriores, hacían unas más decentes preliminares. Lo hace muy bien. ¿Quién lo hace muy bien? Me ha tocado ver, de pronto se me olvidó, pero sí me ha tocado ver Nahuatl hace unas preliminares perfectas. Entonces, pues tienes todo lo técnico ya muy ensayado y lo que pasó ayer es que nos tocó ver un ensayo técnico donde todavía hubo muchas fallas de cámara y de iluminación. El único que no se equivoca y lo hace muy bien es el güerito, Iván, que ya como que trae todo muy bien. Y las chicas estaban todas bien. Por ahí en el de el de Malasia anduvo regando el tepache un rato, pero fuera de ahí la mayoría lo hicieron muy bien. Estaba con pliegues la alfombra. Yo dije, a ver en qué momento se nos cae una Miss. No pasó. Entonces, en general transcurrió bastante bien. El ensayo, que ya los fanáticos tomamos como preliminar, y ya las franquicias, las plataformas de la belleza ya que ponen a calificar al jurado para sacar un top inicial. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando todo, chicos? La verdad, me gusta comentárselos para que vayan viendo cómo cómo han ido evolucionando las transmisiones de los certámenes que tanto disfrutamos, y para comentar lo que Jorge dice de que por qué unos países y otros no, más bien era obedeciendo a las cuestiones técnicas que estaban practicando. Esto fue lo que pasó. A ver, pues bueno, a ver, ya nomás Caragüiza no se conecta, a ver si me dice algo. Sí. Sigo trabajando, una disculpa, hoy ha sido un día terrible, no te preocupes, Cara, entonces lo vamos a hacer sin Caragüiza, no que seamos descarados. Nos vemos en las finales. Sí, le pongo aquí delante de ustedes que conste, en las finales. Muy bien. Una carita feliz por mí, de mi parte. Oigan, ¿qué tanto les movió la preliminar su lista de favoritas? Bastante a mí. A mí nada más una saqué y ya ingresé a otro país. No, yo no tengo una lista como tal, pero hubo algunas que decía, ay, qué linda y le va a ir muy bien, y no me acabaron de gustar. Y hubo otras que no tenía contempladas y de repente dije, ay, que mira, están sacando la casta. Por ejemplo, a mí Filipinas no me gustaba y me gustó más en la preliminar, por ejemplo. Correcto. Estados Unidos, increíble, ¿eh? A mí siempre me ha gustado Estados Unidos, mucho. Ahorita vamos, miren. Sí, no quiero hacer lista como tal. No que no quiero hacer lista soy. Me refiero, no quiero hacer una lista, un listado oficial, porque pues ya va a ser el certamen y tampoco voy a hacer top final. Pero lo que se me ocurrió ayer fue hacer un resumen de toda la preliminar, pero que fuera digerible, para que no salga eterno el en vivo, por un lado, y por el otro, también el de los chicos, por eso me dieron las 4 de la mañana. Inventada, pero bueno. Inventado, diría tu tía. Inventadísima. El negro de África, él creó el WhatsApp. Dice por acá Isabel Torres. Diego, el mejor escenario del Supra fue el de 2017 y 18.
Creo que ahorita entra Andrés, va a entrar Andrés. A ver, no me ha escrito nada. No, es que luego a uno se los mando la liga por WhatsApp y a otros, como a mis chambelanes que están ahorita, por correo electrónico. Cookies, ¿estará el guapo de Andrés en el live de la final? Sí, me dijo que ya iba a estar hoy en la mañana, tarde de él. Me dijo, ya voy a estar, si no hay problema. Me dice, si hay espacio, si es que puedo estar ahí. Ay, me encantó el drama de mi Andresito. Claro que sí sabe que puede estar y quiero que Y aparte de todo, dramática. Flamenca, como ya vive allá en España, ¿verdad? Pero claro que lo vamos a tener aquí con mucho cariño. Y en lo que logras comunicarte con mi querido Andrés. No, pues cuando llegue se incorpore, pero coméntanos algo. Claro que sí, con mucho gusto. Contestando la pregunta de mi querido Jorge Portillo, cocinero Masterchef, hombre él, soltero, guapo, atractivo. Hombre él. Romania me parece muy bonita, me gustó en las 2 etapas. También Sudáfrica me gustó, Puerto Rico me gustó, Filipinas también, Reino Unido, qué bonita está, USA sí. Muy fuerte, Venezuela me gustó, aunque ya, bueno, creo que hizo una buena preliminar. Y para mí bajó mucho Venezuela. A ver, yo les voy a proponer algo, pongo el video y lo podemos ir deteniendo, dura 40 segundos cada chica. ¿A qué les propongo? Que cuando querramos hablar de alguna más extensamente lo detengo y hablamos de la chica. Cuando no nos interesa porque la vemos de bajísimo perfil o que no va a clasificar, pues dejamos que corra y a los 40 segundos pues la observamos, la vemos, confirmamos nuestra opinión y que siga el video. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí iniciamos, ¿va? Sí, dime. ¿Podríamos nada más comentar los 3, tache o palomita? Nada más. Es que se me hace muy difícil porque algo vamos a querer decir. Bueno. O sea, entiendo el punto hasta, mira, al grado de que se me había ocurrido poner aquí, tener a la mano un ruido de honk y otro de ping, así como para sí o no. Dije, a ver, no te adornes, que vamos a estar hable y hable. Y a Jorge Portillo nada más va a estar con el... Entonces dije, ni para qué me ponga de inventada, porque ya conozco a mi gente y a mí misma. Bueno, continuemos, ¿sí? Maestra. Entonces hagamos. Así, me sentí la maestra Canuta. Bueno, muy bien. A ver, empezamos. Maestra de la belleza. Albania. A ver, parte de la inventadez fue extractar la voz de Iván, dividir cada candidata, aislar la voz y colocarla en el segmento adecuado. Muy inventada, pero cuando se me ocurrió dije, esto va a ser desmadrugarte, y así pasó. Pero miren, se aprecia muy lindo, muy bonito, muy correcto, muy como debe de ser. Jessica from Albania. A ver, la chica de Albania en lo personal me gusta mucho. No la veo ganando, no la veo de máxima, pero creo que es una de las cartas fuertes desde mi óptica por Europa. Así es de que, pues a mí me gusta. Coincido. No me gusta nada. Se vale, porque esta es de las que te gusta o no te gusta. Sí, no me gustó ni el vestido, no me gustó su peinado, su cabello, y sufre del mal de la mayoría, que se aplaude sola con muslos. Sí, muslo, y sí, porque es caderoncita y acumula grasa en la cadera y muslos. Eso, observación correcta. Pero ella con la personalidad que tiene, a mí me atrae. No la veo ganando, no sé si clasificando, pero es una chica que con el tiempo se me fue metiendo al ojo. Coincido. Bueno. Kendra representing Angola. A mí me gusta mucho, chicos. No sé si clasifique o vaya muy alto, pero ella me gusta. No está en mi top. No, es que tampoco sé si en el top, pero es una niña que me gusta. Siento que le falta preparación y le falta proyectar con más fuerza, porque trae bonita pasarela, tampoco así apoteósica. Tiene muy bonito cuerpo, vean la que linda está. From Argentina. Argentina. Argentina es de mis favoritas desde el principio. Se me cayó un poquito en traje de baño. Yo pensé que tenía un mejor cuerpo, pero aún así me gusta su figura. Sí me gusta y la sigo manteniendo en mi lista.
A mí es de las chicas que siento que de manera integral se puede colar porque la concentración es la mejor Miss oportunidad para Supranational que la valoren. Australia, Krista. A mí ella la tenía, cuando llegó me encantó, pero se me ha ido cayendo y ahora la vi en la preliminar y se me hizo de la tabla media. Aunque tiene un rostro que me gusta mucho. Sí, pero su cuerpo no le ayuda nada. Sí, es muy regordeta, un tanto flácida. Sí, tiene ahí sus cositas, pero al principio cuando la vi dije, fuerte la australiana. Y pues no. Sofia representing Belgium. La chica de Bélgica, no, es un no para mí, totalmente. Y Igual, mira que de cuerpo no anda mal la chica, ¿eh? yo también le puse 2 taches. Muslito, Sabes que la así. competencia por Europa está complicado, entonces no creo que se logre meter. No, no, su proyección no me gusta. No sé, como que no se la cree, como que juega, como que algo pasa ahí, hasta cuestiones de autoestima veo, y eso que no soy bruja, pero Ya sabemos cuál va a ser el número de top. Vanessa 20. from Bolivia. 20. Bolivia me gusta, pero siento que hay mucha competencia para ella, porque no es fea, es una chica guapa, pero algo pasa que siento que no sé si la alcance para el top, no lo sé, no es que no se lo desee, sino que no sé. Yo le voy a dar el beneficio de la duda, voy a poner a Bolivia. Bolivia es de mis favoritas desde el principio también. Miss Supranational Ay. Brazil. Creo que aquí tenemos a la Eduarda. favorita de todo mundo. Muy guapa. Tremenda. Nomás solo su vestido no me gustó a mí. Y espero Fíjate que no cambie. a mí sorpresivamente me gustó. Dije, ay, el vestido, el color, lo de atrás, lo de abajo, que generalmente no me gusta por inventados. Así es. Lo vi y dije, oye, pues no Precioso. me parece tan mal. Le hace muy bonita silueta el dibujo del vestido. A mí me encantó. A mí también. Qué A mí no, bueno. porque siento como que la limitan tanta cosa en la parte de abajo. Fortune Chandra representing Cambodia. Habían dicho que estaba subiendo, a mí me bajó mucho, me perdió impacto, no me gustó. El vestido No la tengo ni no le ayudó. El vestido no le ayudó. Bonito, pero siento que en otro tipo de, a lo mejor una chica mucho más alta, Sí, pero siento que no se ve ahora es bien, guapa. pero Es no. Sí, Es sí, más sí. guapa que muchas. A mí sí me sigue gustando. Tampoco no es así que me encantó y la metí al top 5, ¿no? Pero creo que sí se Miss mete. Supranational Canada, Aslahan. Yo A mí es también una candidata que aunque tiene un cuerpazo, a mí no me acaba de gustar desde que llegó. La siento muy mayor, de imagen de señora. No sé, no me ¿De acaba de dónde encantar. están hablando, eh? Sí, no me encanta. El vestido me gusta y no me gusta, como que esté separado no me encanta. El diseño no está mal para el cuerpazo que tiene. No sé. Igual si hizo una buena concentración y la chica se vende muy bien, pues tal vez la valoren y la lleven lejos. No lo sé. Pero a mí no me encanta. No, parece hombre. Tracy representing Cayman Islands. Pues no, chicos, tabla media, la verdad. No es fea, pero no la veo triunfando. Disfrutando el evento, qué padre. Sí. Sí, no. Y es una chica bella, una mulata bella, pero así como para bella en su ciudad. Miren qué bonito cuerpo, piernas. Sí tiene sus cositas. Yo le voy a dar el beneficio de la Danny from Colombia. Fíjate que Colombia a mí me agrada, me gusta incluso. Le falta experiencia y proyección. Es una chica que, si bien no tiene el rostro de muñequita, tampoco es que es un rostro feo. Tiene un cuerpazazazo y siento que lo que le falta es que un buen estilismo, no sé si incluso retoquitos faciales, para como que hay cositas que podría mejorarle, o que tenga un mejor diseño de maquillaje. Me gusta la Representing colombiana. Costa Rica. No we la have veo llegándole. Fabiola. Fabiola, Costa mí me Rica, encanta. son mis favoritas también. a mí me encanta. Me encanta desde el principio. igual. Rostrazo, cuerpo, actitud, proyección, tienen muchas cosas a favor y sí la veo llegando lejos. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? ¿Qué tal el cabello? ¿Les gusta con esas trencitas? Pues es lo de ella, es lo que le favorece por su tipo de cabello que tiene como raza negra. Pues, ¿qué le hacemos? Tal vez se podría explorar de otra manera, pero no me molesta. ¿A ti, David? Igual, Coquita. ¿Sí? A ver, vamos a ver.
Fíjense que había visto a la que sigue a continuación, a esta Fedra de Cuba. Resulta que cuando la había visto Fedra from Cuba. Cuando la había visto durante la concentración, así casualmente, en natural, todo el día, se me parecía una chica guapa. Ella sacaba promociones de que les piden que hagan de los productos patrocinadores y decía, ay, la chica de Cuba es como huevito sin sal, pero ya producida y todo, ya me gustó, fíjense. A mí no me gusta. También. El vestido me encantó sin la cosa azul. Y los repollos. Precioso. Sí, a mí me gusta ella producida. También. Así casual es una más del montón. Okay. Pues lástima que la organización las vio sin claro. estar producida por 2 semanas. From Curacao. Me encanta esta negra, chicos. Me encanta. No sé si tenga la fuerza y la proyección que se necesita, pero es una chica que me gusta mucho y que pues ojalá la lleve luego porque trae cuerpo, actitud, rostro. A mí me encanta. Sí, correcto. Aparte del vestido, me encantó el contraste de su piel con ese rosa, esos labios suaves en el maquillaje. Y ves que la raza negra es difícil de maquillarse, ¿no? Pero esta chica, divina, ¿no? Muy bonita. Me encanta. Y mira que tiene mucha proyección. Czech Republic, Michaela. La tenía como una de las máximas, me bajó un bastantito, me bajó porque el cuerpo está como rarito y su proyección no me encantó, el rostro lo tiene y con ese morirá, divino, pero hasta ahí. A mí me sigue gustando, pero sí no me encantó en la preliminar. Muy guapo. Siento que el arreglo no le ayudó. Le falta fuerza, ¿no? Más sí, fuerza. me sentí muy flat. O sus pompis muy chiquitas y muy aguaditas. Como que. Sí, quizá no ensayó con el vestido. Acá, esta chica es la chica de Denmark. Pues resulta que la veo como demasiado llenita, sosa, rostro lindo, pero no más. Sí, yo también no la veo clasificando. Yo la saqué de mi lista. No, sí, pues es que, y además ve la rellenita y luego le ponen todavía eso para que se vea más voluminosa. Todavía la rellenan la cadera con esas hebras blancas. Pues según lo que tengo entendido, cada quien llevaba su traje de baño. Ah, sí. Carabel from Dominican Republic. Cuerpazo, pero me queda de ver con rostro y quién soy yo para decirlo, pero frente muy amplia. A mí sí me gusta República Dominicana. Cuerpazo, esto sí. Actitud también. Sí, yo también. Sí tiene buena actitud, sí. Tal vez a mí lo que no me enamora mucho es el rostro, pero pues es que tampoco es fea. Y del camino de las fuertes. Pues ojalá le vaya muy bien, ya estaremos viendo. La verdad, yo la vi fuerte en ambas etapas. Pasaré la correcta para cada etapa. Y actitud, ¿verdad? Ajá. Si es que fea no es. ¿No? Caroline, representing Democratic Republic of the Congo. Ahí Dios mío. Ahí pues no le favorece ese bikini porque traía pleito las boobies. No, pues no. Ahí. Pero me encantó con su traje de gala. Como que se vio linda, se vio inventada, pero bien. El color le va. No sé, me gustó, pero no la veo, por supuesto. From Ecuador, we have Anna Isabel. Cuerpazo de la chica, buena proyección, pero a mí el rostro me queda de ver. A mí me sigue gustando la ecuatoriana. Ecuador, yo creo que sí, todo va a depender de su actitud con la organización. El vestido precioso. Me encantó, es lo que te iba a decir. Yo sí la paso. Ecuador. A mí el peinado es lo único que le criticaría, no me gustó nada. Ay, a mí me encantó. Y fíjate, a mí sí, a mí también. Me gustó el volumen muy bien. Representing El Salvador. Una de las sorpresas. A mí me encanta ella. Yo les dije desde el principio, El Salvador, cuidado con ella. Me encanta. Sí, también siento que va a pasar. Me gusta mucho lo que proyecta, tiene una belleza serena, es decir, no es tipo Czech Republic, pero tiene la belleza suficiente para que clasifique y llegue lejos. Samantha from Estonia. Cuerpazo, pero es todo. Sí, correcto. Cuerpazo, qué bárbara. Me encantó el cuerpo.
pero por lo demás parece una señora disfrazada de joven. Sí, no, como para otro tipo de negocio. Mira, se ve muy así. Sí, sí se ve como vulgar, digamos. No Ay, como, se ve vulgar. Sí. No, y vela, así con esa, viene así caminando y yo digo, va a sacar una pistola y me va a tirar representing un balazo. Finland. Pues es una rubia altota, No, muy blanco el cabello, pero hasta ahí. yo no la... No me gusta. No. Digo, la ves en la calle y dices, ay, será Miss, pero ya la ves de manera integral y pues ya va. Sí, no. No, si lo ves en la calle y dices, está directa a México para el desfile. Sí, sí, ahí está. Sí, no. Una Oye, mujer porque guapa, ya- nada más. porque Miss ya están Supranational locos que se Germany, pintan, güero, Anna y los principios que Valencia. no. ¿Qué dices, Jorge? Porque luego cuando hay voces en los videos, como que tu voz no se escucha. ¿Qué comentaste? Ah, no, te decía que estaba lista para el desfile para la Ciudad de México, porque ya ves que hay cada prietita que se pinta el cabello de güero. Sí, aquí muy teñido el cabello. Es blanca, pero muy teñido el cabello. El vestido no está del todo mal, pero pues ya en conjunto no. Miss Supranational Germany, Anna Valencia. Ana Valencia, pues ya ven que es de ascendencia filipina, por lo tanto, pues ya sea portuguesa, mexicana, española, pues resulta que me gusta, tiene muy bonita proyección. Ya ven que ella quedó de Top Model Asia. Ah, no, Asia no, Europa, perdón. Sí, y me gusta, algo tiene, la veo llegando lejos. ¿Ustedes Ella qué me opinan? gusta, está en mi lista desde el principio, solo le quitaría ese horrendo vestido que le pusieron. Yo Pero por por el sí misma sí. yo por el vestido la quité. No, es que los vestidos no importan. Miss Supranational Guatemala, Tokyo. Yo Tokio sí es la veo. muy guapa, pero trae siempre una carita de angustia que me hace como, pero es bellísima. Y creo que sí va a calificar. ¿Qué Hay que opinas? aceptarlo, es preciosa. Es preciosa. Yo a Pero ella la algo mantengo en tiene. el top 5 todavía. Me causa expectación. Vamos a ver hasta dónde llega, porque la sonrisa y los ojos como que no me acaban de dar el brillo que yo sé que ella puede dar, pero de que es bella, bellísima, lo es. A Y mí se ha sí, manejado bien durante la concentración. a mí sí me convenció. En sus dos pasarelas, buena Flo proyección, mira. Cherie from Muy bien. Haiti. Yo quiero ver qué tal le va. Tiene con qué para que le vaya bien, pero quién sabe. Haití, pues es un no. No, Gracias por venir a Polonia. Ahí está la chica. Bueno, pues les sirve, les nutre la experiencia de estar ahí. sí. Van Ding Luo representing Hong Kong. Nada que hacer tampoco ahí. Va a estar bien interesante esta final porque hay muchas chicas que valen la pena y luego siento que va a pasar que va a haber dark horses, va a haber batacazos y de pronto algunas favoritas no van a quedar, van a haber, siento que va a haber mucho porque hay diversidad de chicas muy buenas candidatas. Esta chica debe de ir a Miss Teen Universe, se equivocó de concurso. 5 Sí, años, creo que Hong Kong puede estar muy poderoso con esta chavita. pero hasta el momento no sé si sea realmente niña, muy chiquita, Se ve, o es un adulto es una aniñada, quién muñequita sabe. de Flelia, 18 a Miss 19 años. Supranational Iceland. Preciosa, para mí, Divina, me ha llamado la atención desde siempre y ahora confirmó que es una de Iceland. mis consentidas. Ajá. Y Me luego el gusta mucho. vestidazo, la me encantó El su traje de vestido. baño que llevó es acertadísimo, el color le va perfecto. Si ella escogió sus trajes de baño y su traje de gala, pues sabe lo que le conviene. Vean qué rosa, Preciosa, divina, divina. divina, de las grandes favoritas. Sí, esta chica podría tener mucho futuro en los próximos certámenes de belleza, ¿no? En un Miss A Miss Universo. Universo, por favor, o hasta Yo Miss creo Mundo. que sí. Ayushri, Miss Supranational India. Me provoca sospechosismo, porque la chica de la India, sin ser la más linda, saben colarse como las filipinas Sí, y se saben colar y no sé qué harán y todo. Y la chica, vean en esos close-ups, cómo la chica proyecta, se ve regia. No soy la más linda, pero háganse un lado. correcto, maestra. Ella va a pasar por banda y actitud. Y actitud, y no es fea, pero no es la más linda.
Y seguramente es un amor en la concentración. Gracias, por favor, de así. First Miss Supranational Indonesia. Oye, guapa, ¿eh? He escuchado eso. Oye, qué guapa la de Indonesia. Yo la veo como tabla media. Bueno, vamos a verla. Están mis listas favoritas. Me recuerda mucho a la japonesa que debió ganar el Miss Universo, pero estaba muy difícil junto a Zuleika. Tiene esos rasgos. Y me gustó. Aparte el vestido súper diferente, innovador, Sí. algo que nunca habíamos visto. A mí sí me gustó, porque ellos son así de exagerados, joteros, arriesgados. Entonces creo que la chica está fuerte. No creo que le den el back to back, pero sí la veo que tiene con qué. Mucho más linda que la corona. Sí, eso sí. Pues Jamaica, cuerpazo, pero no la veo como así. De esas negras promedio que van todos los años a los certámenes. Sí. Tal vez nos quedan a deber un poquito en rostro, pero traen actitud, cuerpazo. Me gusta, pero hasta ahí no la veo ni clasificando. Sí, hizo un buen trabajo, ¿Sí? Pero no sé, quizá... Vea nada más ese cuerpo, ve esos glúteos, la cintura, no, bueno, divina. Yo la voy a dejar que sí, ya veo. Miss Supranational Japan, no. Oye, la japonesa no me gusta. Pero es algo totalmente, o sea, yo dije Japón, más bien parece una confusión de Tailandia con Vietnam y Filipinas, ¿no? Porque se fue a vivir a Japón. Y se fue a vivir a Japón. Ve las nenas, le quedaron hermosas. Sí. Pero sí me llama la atención, fíjate, pese a todo, o sea, es una chica gran, pero por ser de Japón. Bueno, sí, es que a lo mejor no trae la cultura japonesa, aunque tiene la nacionalidad. Corea no. Yo entiendo que la raza oriental, por parte de su genética, tienden a tener, no sé cómo se le llama lo del que son viscos. Tiene su nombre científico, no lo recuerdo. Pero esta situación es aparte, ¿no? O sea, bueno, no es porque toda sea una tendencia, quizás solo es un caso. No. Es una... la raza asiática tiene el gen de tener los ojos así. Y siempre es uno más que otro. Kirguistán no es de las chicas que yo veo clasificando. No, pues la verdad es que sin palabras. Y nada más de la chica anterior, también una teen, que quizá en un concurso teen podría dar mensaje y todo esto. O que maduren más sus rasgos. Con tanto bullying que hay ahorita, pues ella representaría eso, ¿no? Miren. Miss Supranational Latvia, Meldra. No es una chica fea la de Latvia, pero no es una chica que me encante. No, a pesar de que el vestido me gustó mucho, pues no. No la veo clasificando. La veo muy sencilla, pero el vestido me gustó, muy bonito, muy de Barbie. Sí, muy de Barbie. Tú que eres pro Barbie, eres fan de las Barbie. Ay, no, divino. Bueno, sin palabras. Sin palabras, Macao, que como se las gasta todas las plataformas de la belleza últimamente, no dudemos que estén Brasil y Macao tomadas de manos. Ay, cookies. Macao y Hong Kong agarradas de la mano. Ándale. Pero allá en bastidores, tras bastidores. No le veo el perfil ni de reina de belleza, chicos, aunque cada quien tiene derecho a vivir su sueño. Ashwin, Miss Supranational Malaysia. Una de mis máximas. Sí, también. Cuando la vi al inicio de la concentración me pareció una chica, dije, ay, ¿por qué mandaron a ella? No le veo la gracia, el chiste, se me hace hasta fea y bla, bla, bla. Conforme la seguí viendo, me encantó. Y en la preliminar me fascinó. Sí, muy buena pasarela de traje de baño y para la final ojalá cambie el vestido, pero de ahí en fuera, preciosa. Una actitud, una proyección. Sí, el estilismo de traje de noche creo que muy acertado, muy bien. Bailey, Miss Supranational Malta. Malta. No, la veo de tabla media. Malta no, pues no. Creo que por ser de Malta está muy bien. Sí, por lo general el perfil de las chicas de Malta es bajo, pero aún y todo de que es sobresaliente dentro de sus candidatas a nivel del certamen, la siento de la tabla media. Trae ahí hasta ahorita capté que el vestido es un ave fénix. Sí, Miss Supranational México, Angie. Acábatela, Jorge. Yo no, antes de que empiece, yo sí la voy a poner. Ya.
Pues Jorge, ya platicamos, me dice que sí, los muslos se le mueven mucho, el vestido no le gustó, pero a mí me siguió me gustando su proyección, está haciendo las cosas muy bien, con muchas ganas, que le alcance o no, pues ya será cuestión de la organización. ¿Sabes qué? El tema del vestido, para mí, cuando muestran casi el código postal, no me gusta porque para mí deja de ser elegante. Cherry representing. De arriba, no era necesario tener una altura tan... La que salió en brasier y la que salió con media nalga enseñando, realmente eso sí era peor. Y México se defendió, el vestido incluso se me hizo original, porque usó rojo, no me gustó que se agarrara el cabello, pensaron que era su mejor estilismo, pero no creo eso. Y de sus piernas, pues a mí se me hace una mujer muy atractiva físicamente, con un core power. Lo que pasa es que tiene un cuerpo... Aunque la pierna se le mueva, yo siento que está muy bien ella. Tiene un cuerpo muy voluptuoso para un concurso de belleza. O sea... es una mujer voluptuosa, así nació, no puede ser flaca como cualquier espagueti. Pero fíjate que yo la veía cuando estaba aquí en el gimnasio y ensayando las pasarelas, decía, bueno, está con volumen porque se nota que hace ejercicio, pero sí, cuando la vi en traje de baño, para mí sí fue una decepción porque yo esperaba que estuviera mucho más firme de sus piernas y pues no ocurrió. Y para mí sí le hizo falta más dominio de pasarela en ambas etapas, porque si te vas a poner un vestido así, tienes que tener muchísimo cuidado cómo girar, y en una de esas sí se le veía que el código postal no es de Hidalgo. Pues no, yo no coincido porque siento que también este tipo de chicas de estos cuerpos tienen mucho más mérito que las que son un palo y nada más tienen que buscar músculo. Y ella pues tiene que bajar y aparte fortalecer. Entonces para mí, un gran trabajo de la chica de México. El vestido igual y sí puede haber mejores, claro que sí. Sin embargo, se defendió y no me da pena verla en el escenario, ¿no? Digo, bueno, es México, no es la más fuerte, pero tampoco es la más peor, en mi opinión. Ahora, cuando la vi con el cabello recogido, a diferencia de Jorge, cuando la vi con el cabello recogido, dije, ay, no, a mí me gusta con el cabello suelto. Pero ya que la digerí, ya que la vi, dije, mal no se ve, y si se siente segura, lo proyectó. Tuvo varias imprecisiones, como bien dice Jorge, con la pasarela. Por ahí tuvo algunos trastabilleos, pero bueno, vamos a ver. Como que los zapatitos muy feitos no ayudaron. No. Cherry representing Myanmar. He escuchado muy buenos comentarios de la chica de Myanmar. ¿Qué opinan ustedes? La copia, intento de Miss Venezuela con el cabello largo y el manejo del cabello no me gusta nada. Y ella no me gusta tampoco. A mí no me acaba de encantar. No me acaba de encantar. Tiene una boca muy rara porque cuando sonríe se la hace como de demonia. El código postal, aquí sí se nota más el código postal. Aquí trae hasta la estampilla mostrándola. Ahí sí yo sí vi código postal. Sí, mira, sí se le ve. No, a ver, no. A ver, bueno. Ay, ahorita muy bien, comentando. Y no, o sea, no. Mira, ahí va. Es que son muy peligrosos esos vestidos. Yo no sé por qué les pronuncian tanto esa parte frontal. No se espanta una, pero qué necesidad. Pero como yo sí me espanto. Se te anda cortando el pay. El color del vestido me agrada. Savannah, Miss Supranational Namibia. A mí me parece Namibia una chica muy linda, pero es huevito sin sal. Como que anda sin energía, como que sí, son una bonita pasarela más movidita aquí. Miren veanla, bonito cuerpo. Pero algo pasa que no me proyecta con los ojos, con la mirada, con el rostro, algo pasa. El vestido lindo. Yo para mí sí me gustó, igual y a lo mejor es un contraste muy fuerte con todas las exageradas que han pasado. Tienes toda la razón, se ve mucho más modosa en su actitud, pero eso también me gustó porque de repente canta tanta cosa. ¿Tanto show? Sí, entonces me gustó y linda, se me hace muy guapa de cara. Me gustó su vestido. Sí, hay cosas muy rescatables. Sí. Sí, el vestido me encantó. Digo, no así me volvió loca, ya estaba, pero sí te lo pones. Me causa como que qué linda, qué guapa, qué bien, qué tal que le vaya súper bien, porque es bella, véanla. El vestido tiene su encanto.
Sí destaca Nepal. Sí, sí me gusta. Tiene facciones muy lindas, proyecta muy bonito, tampoco es la más espectacular de todas, pero son de las que pueden resultar, pues ser de las sorpresas. Sí, sí, correcto. Y me gustó su estilismo. Sí, me gusta ella. La he visto convivir con las demás ahí en la concentración y como que muy proactiva, muy participativa, me gusta. Sí. Josephine, Miss Supranational Netherlands. Pues es de estas, que yo la veo más como Miss Arkansas, como más, Correcto. parece casi más como estadounidense, Correcto. y la veo que no está en su mejor momento fit, la pasarela tampoco es que sea lo de ella, véanla, muy burda, Correcto. A mí solo me los, gustó el vestido. los Y repollos que se los quiten, el vestido, los aretes y eso me gustó mucho, pero sí, no la veo clasificando. porque es bella, véanla, Miss bonita. Supranational New Zealand, Roblin. Me parece de muy bajo perfil, no me gusta, no me encanta, le echó ganas, sí le echó ganas, pero nada más. El vestido Nada me más. gusta, el vestido me gusta por chaucerito, pero nada más. No me había fijado en ese detalle. A ver. Sí, está lindo así como para una noche de Año Nuevo y que digan, ahí viene la vieja de la quita y no me Mike Green importa. representing Nicaragua. Qué grata sorpresa, chicos. Está muy producida, me parece así como que la asesoró RuPaul, pero le Ándale. queda porque se ve muy bella. El vestido me encantó. Lo vi, qué bárbara. Yo tenía, Trae cadera. yo Dime. tenía dudas de meter a Nicaragua en mi lista, pero después de la preliminar me encantó. Saqué a Dinamarca y metí a Nicaragua. No, No, pues qué no hay bueno que sacaste a comparación. Dinamarca. Sí, pero Ve sí, que, ve qué bonito rostro. Se ve mayor, sí. Se le ve como que la base no es del tono que le queda a ella. Está la base pero muy no es culpa clara. de ella. Nada más ¿No? hacerle un llamado a nuestra Hochis que la está ayudando, asesorando. Menos es más, menos es más. Sí. Me gusta el volumen del cabello. No sé, se le siente un poco como pelucón, pero finalmente está bien. Es una mujer muy guapa y elegante. A mí me gusta. No la veo ganando, pero tampoco pegándose y quedando ahí No, desapercibida. ¿Tú sabes qué? Siento que detrás de ella hay un equipo muy fuerte de vestidas. Bueno, pues sí, porque trae todo desde los aretes y todo, ya ni Cuquita se ha atrevido a tanto. por eso digo que un atento llamado al grupo de las amigas que la están asesorando. Ella es mujer, no necesita tanta peluca, tanta cosa como los hombres cuando quieren verse como una mujer. Cuando Así ya es. eres mujer, no es necesario tanta cosa exagerada y pues cuerpazo, todo bien, rostro, Paso. actitud, el vestido algo diferente, colores Me diferentes, gustó, me ¿eh? gustó. Entonces, y arriesgada, ¿no? Porque es un color difícil, pero pues Pero muy bien librado. Miss sí. Supranational Nigeria, Pola. Nada que hacer ahí en Nigeria. No. Es de las no. No, no pasa. Nada, digo, la chica viviendo el sueño, pasando muy bien, es una experiencia única en la vida, pero ya a nivel de calificación y lograr corona, no lo creo. Sí, que aquí, bueno, que quede claro que estamos criticando, opinando, hablando de Julie Marie desempeño, representing todo de esto. Norway. Ya la Es otra pregunta. chica que no me gusta tanto, alta, rubia, muy güera, muy albina, pero bonito cuerpo, pero hasta ahí. También se le mueve, como dice Jorge, se le mueven por ahí los muslos, pero bueno, son humanas. Pero ¿viste su abdomen? Sí, muy lindo, muy bien. O El sea, vestido, no me desagrada el vestido. Myra, Miss Supranational Peru. Oigan, me encantó Perú. oye, el vestido qué bonito. Sí, mucho. Me gustó el vestido y su actitud, me Sí, pero sí, gustó el cuerpo, en fin, no tendría pocas cosas que criticarle. No es el rostro más lindo, pero tampoco está mal. sí, claro. El Pero vestido me vestido encantó. precioso. El cuerpazo que le hace, el diseño, felicitaciones. El quien lo hizo está increíble. Muy bien peinada. Por ahí Tara, Miss Supranational Philippines. peligrosa contrincante, ya nada más por ser Filipinas, y pues tiene con qué defenderse, porque Sí, chicas con cuerpo menos bonito y rostro sí. tampoco tan agraciado han logrado grandes triunfos. Así que yo veo a la chica de Filipinas poderosa. ¿Qué piensan? Oye, De pues si ganó el Filipinas año me pasado, la encanta. que ganó.
Vean el rostrazo. Yo me encantó. Y aparte el vestido tan jotero, tan así, me encantó. Y cómo caminó, el peinado precioso, todo maravilloso. Filipinas, El muy bien. peinado, me encanta, perfecto, todo colocado en su lugar. El vestido me gusta mucho de la cintura para arriba, ya la parte de abajo muy, muy A rara. mí con toda la jotería de exagerada de abajo, creo que eso Te le da encanta. más drama. Me da más drama en el escenario. En El vivo, o sea, Bill se la llevó en vestido de noche, traje de baño no tanto, Ujú. porque casi se puso el traje de baño en los hombros, Muy pero bueno, crepado. Pero fíjate que, sin embargo, para ser asiática, que no es una raza nalgona, sin embargo, tiene sus glúteos ahí, postecitos, ahí monos, ahí están, pues ya ves, natural. ahora todo naturalcitos, se puede. todo, todo se pela. Véanla, segura. Muy bien. Cassandra, Miss Supranational Poland. A mí ella me gusta, no la veo de máxima, pero se ve muy elegante, muy empoderada, una cara de ya llegué, aquí estoy. El vestido me gustó mucho, se sale del canon. Me gustó la tela, las aplicaciones que tiene, el color, por supuesto. Trae muy bonita silueta, muy bonita figura. Eh, a mí me gusta, no la veo ganando, pero en un descuido y sí, me gusta mucho Polonia. Que agradezca que es la anfitriona y aún Arena, así, quién sabe si entra. Sí, igual, opino igual. Puede ser. Me gusta, a mí me gusta, muy bien. Arena, Miss Supranational Portugal. No, yo Le no. urge también lo mismo, se ve la chica vulgar, es la palabra. ¿Para qué adornamos? Pero en grandes cantidades. Pero es bella, tiene... ¿Mm? Pues Oye, Es pueden bella, buscar material de ella en gatifusa.com. sí, 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 sí se ve bastante vulgar con todo y que se recoge el cabello y una y elegancia con un esta, vestido pasado de moda. su carita Este, tiene demasiadas cosas encima. Ya no mucho es la. brillo le pusieron también. Y los Ya trae mucho labios. Valerie botox y from cosas. Puerto Rico. Me gusta Puerto Rico bastante, chicos. eh, Cuerpazo, actitud, pasarela, rostro, maquillaje, peinado. Llévele, llévele, llévele. Y el vestido eh, también me gustó. yo coincido contigo, nada más que en rostro no la veo como con un gran rostro, pero de que pues es Puerto Rico, banda fuerte, actitud, lo que ya mencionaste, sí lo tiene. Y me No la encanta el veo. vestido. Es que tal vez el rostro es más proyección. Anna Maria Ekaterina, Miss Supranational Romania. Yo he escuchado maravillas de ella y me parece una chica bella, pero a secas, nada más. Me encanta, es de mis favoritas también. A mí también, yo sí la veo pasando. Romania, muy guapa. Me encantó el vestido también, algo diferente, con su tono de piel, su color de pelo negro, creo que brillaba mucho, entonces me encantó ella. Está muy bonita. A mí me gusta, pero no le veo proyección, no le veo fuerza. Labohank, Miss Supranational South Africa. Cosa que tiene esta chica. No me gusta tanto por bella, me gusta por cómo proyecta, me gusta cómo se maneja en el escenario. No es ni de las más altas, pero Sí, tiene, miren la silueta, qué bonita. Tiene el contoneo de ella, me encanta. Ven el rostro ahorita que hagan un close-up al llegar al extremo cercano a las cámaras, vean nada más qué maravilla. El para mí vestido me también, parece muy mono. muy Véanla, bonito. ahí, ahí. Es una de mis consentidas y la veo llegando lejos. A ver, Me Fíjate que encantó el vestido ella y estuvo así como que a punto de meterse a mi lista de favoritas. Pero Luna, Miss Supranational Spain. oigan, España a mí no me acaba de convencer, aunque todo mundo la tiene como máxima. A mí algo pasa con ella. a mí me Tiene encanta España. no, yo no, no no, la tengo. no, la veo A mí sí me encanta. simplona, elegante, alta, sí, acuerpada, pero algo pasa que no la veo máxima. Sí me gusta, sí me gusta. Miss Supranational Thailand, Michelle. A mí no me gusta, sé que es fuerte, que ha hecho se ve que es muy estratégica para caer bien y para meterse, pero a mí en lo personal no me gusta. No, Yo sí no me la veo gusta tampoco. clasificando. Yo sí la veo clasificando. Tailandia está de moda, el vestido impresionante y la actitud, todo tiene. Y el vestido sí me gusta, sí está mono, Aparte que pero no. tiene que ingresar al top porque ya es cuestión también parte del show. Necesitas Hay ver a. gente que piensa que no, que por el contrario, que ya se ha quemado mucho Tailandia. Marie, representing Togo. Es una negra que a mí no se me hace atractiva, tiene cuerpazo y todo, pero el rostro la viene a molar bastante.
Que vean el cuerpo sí está muy bien. Pero ya lo demás dices, ay, Sí, hasta no, la expresión facial, como de muñeca embrujada. sí, no la tengo, El vestido no me desagrada. pero muy, no sé. Miss Supranational Trinidad and Tobago, Chanel. Ganó incluso el top model del Caribe, pero a mí ¿A no me poco? parece, ¿sí? No me parece así como que sea la que, ay, cuidado, la rival a vencer, ¿no? Bueno, Pero puede dar la sorpresa, ¿eh? Y será tremenda sorpresa. ¿estamos Sí, hablando de Trinidad y Tobago? sí. Sí, No, yo ¿a no ti la te tengo. gustó? No, ni la Yo no, pongas. No, no es cierto. Candan, Miss Supranational Turkey. Tampoco, es guapa la chica, nada más, nada más. nada más. El color del Vestido vestido me gustó, nada más. a mí también, Sí, me gustó el color del vestido. fíjate que eso, agradezco este certamen, mucho vestido, nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevos Y arriesgues, me gustó mucho. Vi muchos colores muy bonitos, mi color favorito es el azul, y en vestidos así, wow, preciosos. Muy bien, eso me gustó. a ella le va Oye, muy bien por rubia. el vestido de Rosa María Ojeda está en tendencia ahorita, ¿eh? Otra vez, es que Miss la moda nada Supranational más vuelve. Ukraine, Katerina. Huevo sin sal a la N potencia. ¿Quién? Ukraine, Ucrania. Sí, no, La odalisca número 69. Bonito rostro, sí. sí, claro, Nada más. Nada nada más. más. Estatura. Sí, que la ves en zona rosa y dices, ay, esta Ah, gringa. sí, ándale. Sí, pero no, le falta mucha técnica, ensayo, todo. Todo podría ser, es que aquí es un ejemplo de que las reinas se hacen. Sí. Nacen, Miss pero se Supranational pulen. United Kingdom, Britney. Yo escuchaba de ella y decía que tanto le ven. Me encanta. Ah, Me chiquita, encanta. te dije que ella es buena. Yo también la tengo, me llamó mucho la atención y es Mucho últimamente la quiero de comadre. Me encanta. claro que es como Miss Texas, pero me encanta. Sí, sí, pero de esas triunfadoras. Sí, claro, claro, por eso es Texas. Ya ves que esos cabrones siempre ganan, las de Texas. Todo es porque colindamos los tamaulipecos con ella. Ándale. Miss Supranational United States, Desde que Marvelous. arribó a Polonia dije, cuidado con USA. Me Yo encanta. también, no así como tú, pero ahora que vi la preliminar, precioso, que No, me no, encantó el no. vestido, muy bien todo. Era de las únicas que no le daba miedo pararse al lado de la de Brasil. No, y ve las piernas que tiene bien trabajadas, no se le mueve nada y el color Nada. del vestido No. me encantó. Representing United States Virgin Divina. Islands, we Me have encantaría hasta que ganara. Ananisha. Igual que Brasil. Ojalá. Fíjate que tengo la corazonada que puede ser la ganadora de Estados Unidos. Sí, sí, porque además es muy, muy buena para hablar, tiene mucha elocuencia, en fin, tiene todo ese poder también, que la de Brasil, claro que también lo tiene. Sí, va a estar duro el agarrón ahí al Está final. duro porque tienen candidatas de alto calibre, concursando. Sí. Entonces, Miss Supranational Venezuela, Lakes. Yo a Venezuela sí la voy a pasar porque sí me gustó su preliminar. yo Yo sí la le siento pongo, como a muchas. A ver, adelante, yo Jorge. la pongo en la lista desde el principio, pero en la preliminar para mí sí me bajó. A mí me bajó también la chica, la sentí incómoda, Miss pero vamos a Supranational ver qué trabajo Vietnam, ha hecho Walkout previamente. Nguyen. Vietnam no me gusta, entonces quiero comentar de Venezuela, que me parece que aunque mucha gente de su país le está tirando bullying y que no era, y que Prince Julio César es el culpable, ya empezaron los agarrones allá, hay que resaltar a la chica que ha estado haciendo un buen papel, pero Pues sí, esperaba más de ella, fíjate. Creí que la chica iba de pronto a tener más protagonismo, sí. ojalá le alcance lo que ha hecho, pero le he sentido como que no ha brillado, como esperaba que brillara, malo tener expectativas, por eso lo que yo Miss pensaba. Supranational Zambia, Namakal. Para mí pasa Zambia, a pesar del vestido. Sí, no, a mí ni el vestido, es una chica así alta, muy modelo, muy top, pero como Miss no me da. No, pero por la imponencia de su belleza, yo creo que como espectáculo sí la veo desfilando en el top 10. Y Por fue la que ganó espectáculo. modelo por África. Sí, ganó top model por África.
Sí, entonces ya está en el top. Pauline, Miss Supranational Zimbabwe. No, Zimbabue, bueno, además de que está toda así como gordibuena, todavía se pone plumas y cosas, pues bueno. No, ay, no, yo no sé quién la asesoró, quién la maquilló, dirían por ahí. Zimbabue para reina gay. Zimbabue para reina gay. No, Pues no, soy yo. La verdad, Yo le entrego corona a ella. la verdad, porque sí, no, ni para, no, de gay, no, no, tampoco. Pues fíjense, así que bien, este trabajito fue para sacar, poder verlas a todas, sin excepción, y poder... Te quedó de 10. Muchas gracias, porque le eché enjundia, ganas, tiempo, todo, ¿verdad? Entonces, me parece que es que dije, a ver, voy a hacer un top, pero ¿qué tal que mi top no incluya algunas de las que quieran hablar ellos? Entonces, no, entonces mejor todas, recorta su tiempo de pasarela, porque si no van a ser horas de en vivo, que como quiera nos encanta, pero tuvimos la oportunidad de comentar lo más puntual de cada una de las chicas. Ahora vamos a leer comentarios, chicos, y ahorita vamos con los misters. Viajera que va, dice, Venezuela bajó mucho, lástima porque es muy bella e inteligente. Y fíjense que hoy en la tarde estuve platicando con gente cercana a ella y me dicen que está realmente sobajada, triste, está como tratando de ser resiliente para sacar la casta en la final, porque por razones ahí del equipo que no se ha sentido cómoda ella. No estoy diciendo que el equipo no la esté apoyando, pero ella no se ha sentido cómoda, es lo que me reportan, y pues también a leer los comentarios, aunque las chicas digan que no importan los comentarios en redes, las chicas leen los comentarios y cuando no les favorecen, más el cansancio, la presión, la parte emocional que ellas tienen ahí, que es muy cansada, pues las bajonea todavía, chicos. Entonces, oye, pero tengo la duda, cuando dices equipo, ¿te refieres a equipo de ella o te refieres al equipo del concurso internacional? de ella. Ah, ok. Ella, ya ve, sí, están, que no se ha sentido cómoda con vestuarios, que no se ha sentido cómoda con algunos cambios que le han pedido, pero platicando yo con ellos les digo, las chicas deben de ir preparadas para que a pesar del vestido que me pongan, a pesar de todo, yo voy a hacer un casting como mujer para ostentar esa corona, para pelear por ella. Entonces, si me ponen una garra horrorosa de 3 pesos, yo me luzco con eso, ni modo. También las chicas tienen que acatar todo lo que la organización les disponga. No, hay niveles, hay casos, hay un hasta dónde, ¿verdad? Pero si se trata del vestuario, pues yo valgo más que cualquier vestuario, le hago caso a mi director, pero me luzco con lo que haya. Y me voy al gimnasio y me hago dieta y demuestro que traigo la figura bien, le he sentido como que hasta engordado un poquito en el tiempo que llegó. Entonces, todo eso saben con qué tiene que ver y lo he comprobado con candidatas que he trabajado con ellas. Tiene que ver mucho con el equilibrio emocional y cómo lo manejes. Porque te derrumbas y te abandonas. Venezuela fue la única con traje de baño completo, ¿no? Que yo recuerde. No recuerdo, pero me quedó claro que ella sí. Y tal vez era para taparse un poquito lo que a ella misma le causa inseguridad. Tal me sorprendió verla con tan, que no sé cómo decirlo, con pilas tan bajas. Anda desmotivadísima. Sí, mira, yo he visto ya ahorita, por ejemplo, el día de hoy, varias fotografías y varias candidatas ya se notan cansadas y ya hartas, ¿eh? La mayoría, cuando está el certamen, la final, muchas dicen, ya quiero que esto se acabe. Sí, y sí se las nota, que ya están hasta... Ahora en la cobertura de Miss Universo yo decía que bueno que voy, grabo unas horas y me retacho, pero ellas es todo el tiempo. Cuando grabé todo el tiempo y anduve con mucho trabajo todo el tiempo, fue en los 4 días que duró el Miss Gran México 2023, donde ganó Fernanda Beltrán, que fueron 4 días de concentración. Yo dije, para el 5.º día me hubieran sacado una ambulancia, pobres candidatas. Entonces, imagínate cuando son 3 semanas de concentración. ¡Qué horror! Muchas están muertas ya para cuando es la final. Por eso les comentaba varias en el hotel al salir. Les digo, ay, ¿por qué bajaron en pants? Hubieran bajado más producidas. No, si ya antes bajamos. O sea, ya queríamos irnos como fuera. O sea, ya el último tirón ya no lo aguantaron muchas. Sí, el último día de la concentración, por ejemplo, de Miss Universo, en tu trabajo que hiciste en la cobertura, todas bajaron en pants y ya sin maquillaje.
Sí. el día sábado, domingo, que ya se terminó todo el Miss Universo, ¿te acuerdas? Sí. Todas ellas ya nada de glamour, ni pasarela, ni nada, ya Ni nada. vámonos. Tuvieron la pasada de traje típico, reacción en, no puedo poner la imagen tal cual, la tengo que disfrazar de muchas maneras, entonces la voy a editar para comentarla como recalentado antes de que empiece la final. Podemos estar, Brunen, lo que te puedo comentar, Brunen, de México es que, ay, no sé qué decir. Por un lado me gustó, sí me gustó. ¿el traje típico de México? Ah. Lo único que me hizo ruido fueron los sombreros que trae. Ajá. De ahí en fuera me gustó mucho el traje, pero no entendí los sombreros y hasta me siento mal porque digo, ¿qué tal? Yo soy el inculto que no estoy entendiendo los sombreros, pero era prehispánico con sombrero ya de otros tiempos. A ver, David, te explico. Andrés, te mandé la liga, Andrés. Que Andrés está conectado y no se conecta. El traje típico representa todo lo que es las artesanías mexicanas. Y es un traje típico que se elaboró en Michoacán, artesanos michoacanos. Entonces, Michoacán es uno de los lugares donde más hacen ese tipo de sombreros. Bueno, yo le quitaba los sombreros, pero bien por México en su traje típico, algo diferentísimo a lo que habíamos visto. La verdad, a mí me gustó mucho. Déjenme buscar. Si aquí están las fotos, pues las vemos de una vez. Si son fotografías, sí. Si es video, nos van a amonestar. Pero podemos reaccionar a las fotos. En lo que llega Andrés, regreso, maestra, yo la sigo escuchando. Sí, muy bien. Vamos a ver acá, pues a ver dónde están. ¿Dónde están los trajes típicos? Pues en la cuenta ya tal vez subieron el video a YouTube, pero no, en la cuenta de Instagram no han subido las fotografías de los trajes típicos. Así sí los podríamos ver, reaccionar, comentar y todo, porque si pongo el videíto de YouTube, inmediatamente censuran. Supra el año pasado nos trató a todos los creadores de contenido muy mal. Entonces, puedo editar. De hecho, esto que vimos de la preliminar, no duden que tal vez para la madrugada me salgan con que debe de retirar esto, habrá una sanción. Así son. A ver, dice que en la cuenta de Miss México están, me he dado cuenta, no sé si han visto ustedes, como que la página de Miss Supra como que tarda en subir el material. A ver. Pero yo te lo mandé por WhatsApp, ¿no? ¿O no? ¿Me lo acabas de mandar? No lo he visto. No. El traje típico sí, pero me dicen que ya subieron todos los trajes típicos. Ok. Mira, aquí está el de México, por lo menos veo el de México, no veo. Qué bonito vestuario sacó Angie hoy. Hoy, así el casual. Es como difícil de portar, déjenme se los comparto. Vamos a compartir acá para que los estemos viendo. A ver, ya aquí lo debemos de ver, ya lo están viendo, a ver. Sí, aquí ya los tenemos con todos los comentarios. Ahí está este trajecito que sacó ayer, no, creo que fue ayer. Me gustó, no sé dónde están, qué raro lugar. Ese lugar de hoy, ese. Sí está, quién sabe. Pero mira, creo que México es una de las chicas que ya se ve cansada. Sí, es que han sido, de veras que ya les urge que se acabe. Ahí está. Y mira, con el cabello recogido, insisto, no me mueve, no me desagrada. Aquí está el vestido, mira. A mí sí me gusta, es que tal vez no tenía el marco de referencia de por qué era el traje así. Pues es de sombreros, todo este tipo de artesanía que se hace con paja. A mí me encantó, además lo proyecta muy bien ella. No, me encantó. ¿Sabes qué? Nada más le faltó para que ya completara la guitarra. Una guitarra. Pues sí, de Paracho. Exacto. De Paracho, Michoacán. Pero a mí me gustó, se me hizo súper original, me encantó. Sí, me gustó mucho. ¿Cómo será la parte de atrás? Porque luego algo que no me gusta de los trajes típicos, obviamente es más caro, claro, pero algo que no me gusta de los trajes típicos es que luego la parte de atrás la ponen nada más negra, o de plano parece que le hicieron de cartulina y no se ve bonita. Y siento que por atrás podría estar bonito, pero no sé. Pensé que habría otra fotografía, son dos nada más. No lo he visto por atrás. Es esta.
Mira, luce muy sensualmente, hay parte de un seno, pero no se ve mal. Ahí está. Sí me gusta. Fíjate que es un traje que me encanta. Yo lo que pienso es que luego deberían de ponerles a los zapatos cosas también que parezca que fueron parte del vestuario. Como que darles esa misma atmósfera al zapato porque así pues parece que ponte uno cafecito que le combine y listo. Hubiera estado genial unos zapatos del arte huichol. Imagínate de paja o tejidos con lo que hacen los huicholes. Hubiera estado increíble. Y claro que hasta existen esos zapatos. Es cuestión de buscarlos y colocárselos al vestuario. Ya se han de costar. Ni creas, luego puedes conseguir cosas a muy buen precio, negociándolo y hasta patrocinado en un descuido. Cuquita, te Sí. presumo. A ver, vamos a ver. Ah, entonces es el postre que hiciste. Está sobreiluminado y se pierden los detalles. ¿Qué tienes, una lámpara enfrente? No, déjame ver, espérame. Sí, apaga una luz. Pero que no está la mía. A ver. Es un postre, fíjense qué curioso. Está hecho de zanahoria. No, tienes que taparle al revés. Tapar el. Ajá. Entonces es de zanahoria. Lleva leche, me comentaste. Es de zanahoria con leche, mantequilla y hay que estarlo moviendo constantemente. Tiene un dulce que se le pone encima que tiene leche en polvo y canela. Ajá. Y finalmente lo puedes decorar con almendra. Y aquí es únicamente la paciencia porque hay que estarle moviendo y moviendo y moviendo como por 20, 30 minutos. Oye, ¿y le quedaría el coco o no? No, ya sería mucho dulce el coco. Si te gusta, pues adelante, ¿verdad? Pero es como que too much. Acá está Caragüiza, pero dice que está trabajando todavía. Pero en la final, ya sea la del viernes o en la del sábado, o en ambas, nos va a acompañar, chicos. Sí, la queríamos tener aquí también para que nos comentara. Pero todavía no están las fotografías de los trajes típicos. Un top 10, ¿cómo te vino quedando el tuyo, mi querido David? ¿De qué? ¿De ahorita de lo que revisamos, querida Cuquita? Pues sí, de esto que revisábamos más lo que tú ya habías medio visto. Ay, maestra, fíjese que, mira, ya cómo tengo los pelos, porque saqué 33 que pueden pasar al top. Imagínese usted. 33, ya te pusiste como Andrés en el Holner. Entonces, sí, ándele, exactamente. Entonces, basándome en que posiblemente sea un top 20, las más fuertes considero que podría ser, voy a irme así, Brasil, Costa Rica, Ajá. Curazao, República Sí. Dominicana, Guatemala, Island, Indonesia, Malasia, voy a poner a México, Ajá. Namibia, híjole, sí, Namibia, Perú, y ya, ¿verdad? Ya son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, qué difícil! No, espere, entonces no. Quito a Costa Rica y pongo a USA. Costa Rica no. USA sí. United Kingdom sí. Y quito a... Ay, no, a Indonesia. No, ay, no sé. No sé, maestra, ahorita estoy así, pero de que USA se me hace fuerte, Brasil también. Creo que por ahí va. ¿Tienes un top tú, Jorge? Gracias, David. Mira, ahorita no lo tenía, pero así como que de rápido pongo a Brasil, Ajá. Guatemala, Ajá. Perú, Sí. Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica. Son 10, ¿verdad? Malasia, Puerto Rico, Filipinas y Camboya.
Muy interesante. Yo también tengo mi top 10. Tengo como en el lugar 11 a México, es decir, tengo 10 y a México le quiero dar el beneficio de la duda porque creo que puede colarse. Yo también confío mucho en nuestra candidata, que si se queda pegada, estoy agradecida con ella de lo bien que ha hecho las cosas y si le va muy bien, la felicito. O sea, pero no es que, no me parece que sea una chica que no vaya a clasificar. Pero bueno, ya veremos. A ver, tengo un top 10 que es muy relativo. ¿Qué significa? Que son las que decidí poner ahorita, más sin embargo, sí, claro. me gustan otras 10. Claro. Pero bueno, si les voy a dar un top 10 ahorita, creo que por ahí, porque ahorita luego volteo. A ver, Coquita, déjame, te lo apunto para que quede constancia. No, hasta te lo mando si quieres. Pero ella ya lo tiene anotado. Y la cuestión es que todavía estoy dudando con un puesto. Miren, había puesto a Angola, pero no me tiene, no. O sea, ahorita que la leí dije, espera, ya ahorita no. Yo como su asesor le recomiendo no ponerla. Que no. Quiero es que como que. Coquita, no a ver, ya puse a una que me da mucho sospechosismo. ¿Quién y será? Que la quiero. A ver, se lo voy a hacer de emoción, miren. Les voy a poner a todas mis apuntadas. Ajá. Y luego les voy a decir, y mi top 10 de todas estas apuntadas es este. Ay, qué bonita la Barbie en primer plano. Preciosa, ¿verdad? Mira el cabello y el vestido. Ay, me refería a la que está hablando. Ay, gracias, maestra. Para mí, valoro mucho su opinión. Mira, hasta me sonrojé. Sí, ya sabes que es con mucho cariño. Ay, Sí. yo sé. Pero ahí está hermosa y me encanta la Barbie, muy linda, muy linda. A ver, había apuntado. Viene. A ver, de África había dicho, voy por continentes. Okay. De África había dicho que me gustaban Angola, Sudáfrica y Zambia. Entonces nada más va a quedar una, porque de ahí me encanta Sudáfrica. O sea que Sudáfrica está en mi top 10. De América tengo a Brasil y Estados Unidos. Sí. De Asia y de Oceanía, Asia y Oceanía, tengo a la India y a Malasia. Del Caribe, Curazao y Puerto Rico. Y de Europa tengo 3, porque ya van 7 y quedan 3. Tengo todavía a Czech Republic. A Islandia. Y a United Kingdom, a Reino Unido. Ay, muy bueno. Muy bien, maestra. Así viene quedando mi top 10. Tratando de que haya de todos los continentes. Ya soy Cuquita Morley. Sí, pero... Oye, Perú no te gustó. Es más fácil. Sí, pero como que quise distribuir entre todos los continentes. Guatemala también me gusta. Maestra, antes de saber esta técnica que está utilizando, yo también me estoy llevando por cuál es la más fuerte del continente. Entonces, por ejemplo, el caso de África se me hace interesante porque Sudáfrica definitivamente pues es la más entrenada, pero a mí me llama mucho la atención Namibia, por ejemplo. Sí, te escuché, pues está bien, pero la veo desinfladita. Sí, digo, pero al final esto ayuda a que nosotros como que podamos aterrizar más nuestros tops. Claro, sí, por supuesto, me gusta, está bien. En la variedad está el gusto. Para todas las joyas que van llegando y no estén preguntando a cada rato, ahí va el top 10 de cookies. Sudáfrica, Brasil, USA, India, Malasia, Curazao, Puerto Rico, Czech Republic, Iceland y United Kingdom. De ahí, de todas estas 10, la que veo más débil es Czech Republic, pero está bien. Ahí vamos a poner que posiblemente pues México le robe. Era mi cambalache, Czech Republic y México. Ándele. Si México se pone lista y le quita la peluca, pues México pasa. Bonita, dijo, pero no listita y se cuela. Oye, es lo más importante. Te lleva unos pastes hidalguenses para que engorde. Mi mexicana como que está dándole por el lado de lo que está haciendo en concentración, mucha foto con el ganador de Supra, hombre, está hablando de México y todo eso, entonces creo que ella está haciendo su trabajo de relaciones públicas allá. Así es, Yair Cortés dice Macao winner. Ay Dios,
Ya está la cosa. Tomaron la mano con Nepal y Hong Kong. Mira qué interesante lo que dice Brunel Lyrics. Nepal va a ser top 5, anótenlo, y me gustaría que quedara, pero dije, a ver, ¿cómo la pongo con Asia? Tiene que ser Malasia. Brunen, muy bien tu opinión, muy respetable, ¿verdad? Porque, con fuente, por favor, gracias. ¿Sabes qué? Nepal a mí me encantaría verla en Miss Universo más adelante. Ándale. Sí, por supuesto que tiene una elegancia que me recuerda a Harnas Sandhu. Tiene como ese tipo, y más guapa incluso que la Harnas. Más guapa. Bueno. ¿Y dónde dejan a la Máxima Macao? Gerson, Cuquita, ¿has visto el show de los trajes típicos del Supra? No lo he visto porque he andado toda la tarde en vivos, y además porque me puse a editar lo de la entrevista del anterior, y en la madrugada estuve editando eso, entonces tuve que dormir unas horas en la mañana, pues para aguantar ahorita, chicos. Los que sí lo vieron pueden ponernos ahí su top 3 de trajes típicos. Yo tampoco lo he visto, pero vi el de México. Pero voy a preparar una edición para el viernes. Sí, claro, pero ahorita estos desesperados como mi buen Gerson, que nos diga cuáles le gustó. Sí, porque acá tenemos el de México, mira. Acá está. Ay, Dios mío, ese video, no, maestra, no le ayudó. Y ese vestido. No, ese vestido no, pero ahí está, mira, aquí está. Me gusta el traje. Bueno, ahí espectacular. Espectacular. Además, la mirada y todo me encanta. Los sombreros me siguen saltando, pero no importa. Es que de eso se trata. De hecho, el sombrero de hasta arriba es el sombrero de la danza de los viejitos. No, maestra, no tiene cara como de toro. No, el sombrero es que está formado de sombreros. Dios. Lo de arriba, el tocado. Y acá en la parte de arriba, no sé si la ves, ahí donde están los de la manita. Sí. O la manita. Este es un sombrero de la danza de los viejitos. Okay. Hasta trae una máscara de los viejitos. Lástima que no sé aquí cómo pueda yo agrandar la imagen. Ya no lo creo veo. Que se pueda. Pero es un sombrero de la danza de los viejitos y hasta trae la máscara de los viejitos. Creo que la foto está más cercana al penacho que trae. Pues sí, pero resulta que se volaron la parte del sombrero de la danza de los viejitos. Mira, maquillaje. Que en el hombro trae una muñeca. Sí, de esas que te venden los artesanos. De hecho, son los que le dan esos picos que estilizan los hombros. Sí, pero nada más de un lado trae una muñeca. No, del otro también. Del otro lado creo que es otra cosa, no es una muñeca. No, sí, estoy viendo la nariz, los ojitos, todo. Sí, es un muñeco, no es simétrico. Pero son monos diferentes. Pero sí quisieron hacer la simetría de volumen con otro monito. Y un monito es femenino, el de la derecha, y el de la izquierda es masculino. Dicen. El maquillaje, no sé si es el maquillaje o el Photoshop, pero me encanta el maquillaje que trae ella aquí. Y pues no sé, el vestido muy imponente, aunque tiene sus detallitos. Los zapatos no sé qué tienen que ver, pero... Lo que le comentaba Jorge. No. Los zapatos son los que me rebotan un poquito. Una pluma o dos sombreros, uno en cada pata, ahí tapando todo el zapato y ya, mira. O tejido. Bueno, digo, si no querían tejer, o porque imagínate, estaba escuchando los del arte huichol, pues carísimos de París. Pero pues, no, porque puedes conseguir intercambio, está prestado, se puede. Ay, yo que trabajé en el gobierno, que no le sacas un peso para las cosas que valen la pena. O sea, a esta chica le urge un team que sepa de hacer esos intercambios, ¿no? Sí, porque es que así es, mucho es de intercambio. Es difícil, sí, pero de que siempre te vas a encontrar gente que te pueda apoyar también. Sí, porque pues ese vestido negro, la verdad, ¿por qué no sean así? Pero bueno. No, sí, ese vestido. Es que ese vestido negro tenían que hacer como una sesión de fotos, como que tipo fashion o algo así. Entonces tenía que ser para que se viera muy tenía que ser inventado. ¿Perdón? Tenía que ser inventado para que se viera show. Sí. Unas decidieron llevar muchísimas telas, cosa que le faltaba en México, ¿verdad? Sí. Es que hubo otra pasarela donde fue como un top model y México también optó por el negro con una capucha estilo Fernanda Beltrán y no entendí, también ahí dije, no estoy entendiendo, o sea, México tendría cómo destacarse por su belleza y demás,
tapando las inconsistencias del cuerpo que ya se comentaron, pero o sea, la gente que la asesora, o no sé si ella los escogió o qué pasó ahí. ¡Un misterio! Que no, la elección de quien se encargó de su ropa, mejor que se dedique a otra cosa. Perdón. Oigan, a ver, pasamos ya a los misters, porque nos queda muy claro cuáles son las chicas. Hombres. Sí, maestra, correcto. ¿Le urge ver hombres? A mí sí. Estoy sola, maestra. Disponible. Sí, la verdad sí, maestra. ¿Para qué me hago de la boca chiquita? Disponible y dispuesta. Oye, ¿para qué se hace la boca chiquita si sabemos que es bien boquetona? A mucho orgullo. ¿Cuál es el problema? Entonces, ha llegado el momento. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y a mucha honra, María la del barrio soy. Maestra, usted sabe, a mucha honra. Pero yo creo que mi Jorge es del team Boquetona team. Pero no importa, no te dé pena, amigo. ¿Podríamos decir que hay boquetonas de closet? Pues es que es una cosa muy lamentable. Aquí no van a estar hablando, porque no está aquí, yo lo defiendo. No, porque no esté aquí, no, se lo van a destruir. No lo destruyan, y está bien que el que no está se aguanta, pero no. Sí. A ver, Víctor, dice, mi top 3 de Mr. Supra es México, Francia y Venezuela. David, muestra tu talento con la boca, pero aquí no hay lugar, chicos, ya luego. En Halloween se va a disfrazar de anaconda. Ándale. Así es. Pues vamos a ver a los chicos. A ver, vamos a ver. Aquí está. Oye, es la misma dinámica, están todos en su pasarela, doble. Ahí estuve de inventada poniéndoselos en traje de baño, como a las chicas, y en traje de gala. Así es de que aquí está. Somar, Mr. Supranational Belgium. Fíjate que vestido se me hacía muy guapo, ya que lo vi en traje de baño, como que ya dije, ahí va triponzón. A mí como un chavo que podrías ver en la calle, wow, me encanta, pero en un certamen de este nivel, pues yo creo que queda de ver. Igor, Mr. Supranational Brazil. La gente no lo apoya mucho, sin embargo tiene cuerpazo, creo que no es tan alto y tiene bonito rostro. A mí sí me gusta. Sí, a mí también. Estaría en mi top 10. Estaría en mi top 10. Aunque bueno, es guapo por la barba ahora que lo veo, ¿eh? Bueno, pues todo se vale. Vamos a dejarlo. ¿A ti, Jorge, te llama la atención algo, no? Ay, tiene buen cuerpo, pero sabes que no me gusta como camina. Fíjate que hay varios que caminan como chueco. Todos caminan. El único que caminó bien fue México, y eso porque caminó como si fuera el Oxxo, así bien tranquilo, natural. A gusto, es lo que me gusta de mi Mau, que va. A mí Mauricio me encanta y todo, pero siendo muy realistas, para mí ese top 3 en modelo no tuvo que haber estado ahí. Ayer entró únicamente por su rostro y ya porque está. Les gustó. Pues sí. Muchas veces pasa así, que les gusta y aunque no sea la prueba, el objetivo de los mete. Sí. Pero finalmente a mí me encanta que esté. Bueno, a ver. Es que físicamente sí representing Cambodia. Pues Cambodia. Pero no es mi tipo. Es como el que te puedes encontrar en el balneario de Acapulco, hay una roqueta. Con todo respeto, pero sí. Ahí está. Aunque bueno, pues es un país asiático, trae ganas, ¿no? Trae entrenamiento. Es simpático al parecer. Metió piedritas al traje de noche. Sí, los asiáticos les encanta el bling bling. Les encanta. Fíjate que hay mucho negro de bajo perfil, ni llevaron el cuerpo trabajado, ni son los mejores rostros. No sé qué pasó esta vez con la raza negra, que no hay así el negro de la edición. No hubo candidatos, no, este chico no. No, para nada que hacer ahí. Esto parece que tiene el problema de David. Ay, boquerón. Daniel, Mr. Supranational yo pensé que muy grandote. A ver, es venezolano representando a Canadá porque radica en Canadá. Es un chico guapo, alto,
Bien. No sé, no ha llamado mucho la atención, pero feo no es. Me gusta. Me gusta. Sí, no ha llamado así como que todo el mundo, ¡ay, Canadá, Canadá! No. Leo, Mr. Supranational China. Él es un maniquí viviente y no sé, andrógino, no sabes qué es. Ándale. Este chico, lamentablemente, qué precioso cuerpo, se puede decir, Cuerpo, esta parte torso, piel, oh, el torso. pero la rostra no. Sí, también me lo encuentro en el pasillo del hotel y quién sabe dónde aparezca. Me aviento por la ventana la primera que me encuentre. Me dan miedo esas caras. Sí, No sabes si te va a atracar o te va a abrazar o te va a pasar. Colombia. no sé Pues por qué. Colombia, fíjate qué bonito cuerpo. Ya ves que Pues más o menos, no, yo tengo una duda, ¿tiene lo que pasa es como camina, que no está bien. Pero el No, pecho este se ve cuerpo como- no es natural, ¿eh? Nada. No, a mí yo me esperaba algo que no me agradara y me pareció bien. En Digo, general no me parece un candidato fuerte. Ricky from Curacao. Pues Curazao quedó también de top 3 de Supermodel. Se supone que es muy lindo y muy simpático, y muy culto y muy todo. en comparación del otro negro, pues este sí me gusta más. Voy a ponerlo, Curazao. Ah, es el del bigotito. Sí. Es el del bigotito. Es muy simpático, eso sí. Ay, Dios mío. Sí, cómo no. Thomas, Czech Republic. Sí, también. Sí, Czech Republic, Thomas. Fíjate que este chico tiene un atractivo, pues muy varonil, como para un certamen de más de fisicoculturistas que de Es que es modelo. fisicoculturista. Mira cómo camina. Este caminado es de los Ajá. fisicoculturistas porque ya traen dañado los meniscos. O sea, si nos vamos por guapo y masculino, pues claro que lo dejo. Stanley, Pero Mr. Supranational Dominican Republic. Me gusta su proyección y su carácter, pero él así como físicamente no me gusta. no, Más bien el rostro no me acaba de encantar. como que está muy joven, ¿verdad? El chico. Un jovencito, ahí va por buen camino, pero no me encanta. Sí, pues es que su cuerpo se ve que es de un chavito, ¿no? También no puede ser. Andre, representing Ecuador. Mira, por ejemplo, este ya se ve maduro. Sí. Pues, pensaría que de los mulatos es el más guapo. Sí está guapo. Me gusta que es pelón. Cuerpazo, ¿eh? Y es bien carismático. Tuve la oportunidad de entrevistarle, me cayó muy bien, muy preparado, cantante, muchas cosas. Me gustaría, lo veo clasificando. ¿Cuánto medirá de estatura? Ahí me dijo, creo que un 80, un 83. From Perfecto. France, we have Swan. Welcome Ay, him no, on este es un stage. bombón. Es una cosa bella, excesiva, Ay, pecadora, no, horrorosa. me siento Barbie cuando lo veo. Mira, hasta la Barbie se desmayó. Acá. Yo veo ganando a él o a Mauricio, punto. Y si gana él, no me molesta. No, pues La es verdad. que sí. Está entre México y este chico. Está No. una sonrisa que derrite, un cuerpo que hace pecar Muy al bien. pensamiento. Ay, Sí. no, hombre. Mr. Supranational Hong Kong, Zi Hongwei. Miren Para por ser acá de qué Asia, bárbaro. fuerte, ¿no? Sí, el chico es simpático, carismático, no es el cuerpazo como y es que luego vas después de Francia, pues ya elimínate. Pero ¿Se está defendió? guapetoncillo. Se Sí, defendió muy bien. guapetoncillo, me gusta Este, vestido, se ve muy, muy lindo, sí, sí es guapetón. Shubham, representing India. A mucha gente le encanta, a mí no me gusta. Fíjate que pues tiene su sexapil y este erotismo del hombre greñudo. A mí nunca me han gustado así, ¿no? Pero pues sí es guapo, hay que aceptar que sí lo es, pero no me gusta su estilismo ni su estilo. A mí no me gusta, así que se los dejo. Para Marco mí, Antonio, estoy bromeando. The Supranational Indonesia, Afif. A ver, este chico de Indonesia como que trae mucha personalidad, como que siento que sabe venderse, no me súper encanta, pero podría llegar lejecillos. Yo también creo que por la preparación, ¿no? Que se ve que tiene. El de la India dicen que parece Albertano, pues sí. Y sí, y pues sí, tiene buen cuerpo, ¿no? Mira, muy... Glenn from Ireland. Uno de los mejores cuerpos de este chico me encanta, pero el rostro es tan perfilado que hasta se ve feo. A ver. O sea, es como guapo que se ve feo, muy raro. Tiene facciones lindas, pero a mí no me acaba de gustar. Sí, algo tiene raro. Sí. Pero el cuerpazo sí, el cuerpazo.
y hace la pose de fisicoculturista. Pues no los preparan para Mister. Schiavone from Jamaica. Él ha gustado a mucha gente. Ah, no, Jamaica, no, lo confundí. No, Jamaica no me gusta. Qué bonitos zapatos. Qué bonito traje. Ahí está el chico, no. Te les digo que ahora la raza negra no vino a triunfar. No, pero no. Pero el traje sí está padre. Sungchan from Korea. Ah, este cuate. Sí, yo sí lo tengo que sí pasa. Ha gustado bastante. Tiene un cuerpo muy trabajadito en fit, no en físico constructivista. Seguro de sí mismo, actitud. Esta cosa que tienen ellos de ponerse este maquillaje, pero es una cosa cultural, no se la podemos quitar. Sí, pero bien representado Corea, pues, le puede ir muy bien. Mira, Agengi from Macau. Macao tiene bonito cuerpo, el rostro es el que no me encanta. Y no lo veo así como en el top 5, top 10. No. Tiene cara como de niño travieso, como raro. Sí. Leon from Malaysia. Ay, no me gusta. El malayo tiene un cuerpazo, pero no me gusta. No me gusta, no. Tiene el rostro bastante desagradable o poco agraciado. El rostro es muy poco agraciado y el estilismo como que, pues no va con él. No, y la mirada y todo, y como que no, nada que hacer ahí. Slaven from Malta. Guapo, ¿no? Es guapo, fíjate, descubrí de pronto a este chico que yo no lo hacía en el mundo. Sí. Dije, oye, pero si no está. Sí, camina como gallito de gallinero. Qué precioso, me encanta su ternura, se ve muy guapo con este traje, ofrece algo diferente, por lo menos se puso un chaleco de otro color. Rostro, cuerpo, nalga, todo, muy bien, claro que sí. Y camina chistoso, la mayoría caminan Mauricio, representing México. Nuestro Mao, ¿qué te puedo yo contar? Ve cómo camina. Sí, muy a gusto. Muy esbelto, esbelto, muy alto, marcó su cuerpo en estos meses. Hay que reconocer el esfuerzo porque él no es chico Jim. Es que es un niño muy bonito, natural. O sea, ve la sonrisa, la barba, los ojos con esas pestañas, altísimo. Es lo que cualquiera diría, tráeme Santa Claus, uno de estos. Y te prometo cuidarlo todo el año. Todo el año me porto re bien, lo juro. Myanmar me parece mono, pero pues hasta por ahí nada más, no le veo mucho. Pues después de México lo trapeó. Que también la belleza, chicos y chicas, súper subjetiva, ¿no? Porque y nos lo han demostrado. Nosotros estamos de este lado del representing Namibia. Y allá les gustan otras cosas. Mira, Namibia no se ve tan mal. No me gusta, de los negros ninguno. El que me gusta más en todo caso es Andrei de Ecuador. Sí, ¿verdad? Tiene un rostro muy fuerte. Sí, pero no es no. Cyrus from Nepal. Nada que ver Nepal tampoco. No, ¿verdad? En comparación de su compañera, no. Dentro de mis gustos, la raza india y la de Nepal no son así muy de mí. ¿No son tus favoritas? Fíjate que hay algunos indios, hombres, que sí. Como 3. Y las mujeres, es que sí es muy particular su belleza, pero sí ha habido mujeres. Hay mujeres indias que me gustan más que hombres. Ah, ok. Anthony, representing Netherlands. El rebelde sin causa o con causa, quién sabe, porque es como guapo, pero lo siento que no se obedece a mí sí mismo. Tiene esa imagen como de chico rebelde, pero es lindo y carismático y para mí es como el tercer lugar. ¿A ese nivel? Es como mi top 3. Francia, México y este chico de Netherlands. Órale. No, yo no lo tengo tan lejos, pero pues obviamente no se lo dice que Michael no. From Nigeria. Cuerpazo, pero a mí el rostro no me gusta. Ay, no, este cuate sí se ve fuerte, ¿no? No, el cuerpazo está maravilloso. Tiene un torso que se ve trabajadísimo. Y ya con eso, Cookies, ya la cara ya... No sé, no está tan mal, creo yo. El cebollazo. A ver... No se me hace feo, se me hace lindo. Quizás le hubiera rebajado la barbilla esta de aquí. A besos. Pero se me hace atractivo. From Perú.
Fíjate que el peruano es guapetón, ¿eh? Mucho. Es guapetón, trae muy buen cuerpo. Eleazar. Es muy mexa, muy huaxican, como si fuera un chico bien de acá, ¿no? Bien que. Niño bien, de toda la vida, rico, No de sé. acomodado. No sé Me si das eso. Kenneth from Philippines. El filipino es más estrategia que otra cosa y les funciona. Entonces, cuidado con Filipinas, es muy temeraria. A verla. Pues no es Digo, fea, mi amiga. hablé en femenina en femenino por Filipinas, pero no, el chico es No, no es feo. varonil. No es feo, No, no es tiene feo y puede llegar lejos. buen cuerpo. Sí, se le puede ir Adam muy from bien. Poland. El conde Pátula no me encanta. No me encanta. Conde Pues Pato. solo puedo pensar en un comercial de chocolates o de algún No es de feo, algún pero no me vodka. gusta. No es feo, pero no me gusta. Representing Puerto Rico, we have Anthony. Me gustaba más antes, no sé. Últimamente como que lo veo, si es guapo, es príncipe, es muy elegante, muy bien, pero algo pasa que sí lo veo en el top hasta 5 puede ser. Igual que Venezuela. Iba muy bien todo, pero como que le falta más proyección, ¿no? ¿Qué es eso de los labios? Imram representing Algo Sierra pasa. Leone. Bonito cuerpo de este negro de Sierra Leona. Muy simpático, lo veo en todos los videos que sale muy, pues así como que muy sangre liviana, bonito torso, pero hasta ahí. It's from Mr. Supranational South Africa, Dr. Luca. Creo que es el de los que menos tiene que hacer ahí, no sé qué pase, qué historia traerá, por qué lo metieron ahí, no entiendo. O sea, Sí, algo, o sea, digo que está muy bien que están abiertos a todas las participaciones. ¿Qué lo movió a él a inscribirse, a estar ahí? ¿Qué pasa? Pablo representing Spain. Tiene cuerpazo el español, pero a mí no me acaba de convencer. Su rostro es bello, pero los labios como que no me gustan, como que algo pasa, pero sé que es gran favorito. pues sí. Sí se ve fuerte. Or Knight from Thailand. Thailand. No es feo, pero algo, lo veo como muy aseñorado, como un señorito, como algo que no me acaba de cuadrar. No, pues se lo lleva a Filipinas, ¿no? En cuestión de Sí, belleza, se lo lleva. sí. Trinidad and Tobago, we have Livon. Él camina como que viene para pedirme algo y me da medio miedo. Entonces, no sé, así, sospechoso, no sé de qué. Pero no me encanta. Digo que la No, raza negra no me encantó en esta ocasión. no. Ay, qué bonito esta cosa de aquí. Christopher representing the United States. Pues la verdad es guapo vestido, en traje, pues no. Sin traje de baño, no. Un huevote sin sal, ¿no? Sí, como, sí, raro, como que anda, como que no le veo ni el perfil de andar de mister, y ahí anda él. Ya se ve como más mayor. Y como que no trae el perfil de la proyección, como que hasta, ay, qué pena que ando haciendo aquí. Me mandaron para pagar una deuda, como que no. Ándale. Y Esa fuerza. Victor representing Venezuela. Hay que reconocer que es cuerpazo, rostro, todo. No manches. Lo veo en mi top 5, como por ahí del cuarto, quinto lugar. Yo también. Capaz de que hasta gane. Yo lo tengo en el quinto lugar. Sí, capaz de que hasta gane, ¿verdad? Pero. Qué hombre tan guapo, tan masculino. Sí, es muy guapo, es bellísimo, sí, indudablemente. No, pues sí se los lleva a todos. Kang Nguyen Minh representing Vietnam. Sospechosísimo, no me gustaba ni lo hacía en el mundo al de Vietnam, y de repente dije, ay, no. Algo tiene. Ah, pues un pecho muy bien trabajado, eso sí. Y el rostro como así como simpaticón. No, Digo, tampoco es que sueñe con él, y menos con teniendo a Marco Antonio a mi lado. Pero, cuerpazo, pero la cara no. En la cara no, que soy actriz.
Es lo que menos vamos a ocupar. A ver, tengo por acá mi top de Mister. A ver, antes de que me den su top, quiero que piensen muy bien esta pregunta que les voy a hacer. Sí. Se va a dividir en 3 partes. Ujú. Vamos a ver a cuál escogen ustedes como el chico que le pueden presentar a la familia, el chico que es para presentar a las amistades y presumirlo, y el chico que prefieres que nadie sepa, pero que te das tu gusto. O sea, a ver, al que presentas a todo, a ver, primero a la familia, a las la amistades y al que escondes. Y el que escondes porque la pasas muy bien. O sea, el que parece como chacal, que no quieres presentar. Bueno, A yo ver, a la ustedes familia, también mis joyas. a A la ver, familia yo presentaría a México, para los amigos a Venezuela, y para nadie sabe nuestro secreto. ¿Cuál era? Nigeria. ese me cuesta trabajo porque pues como que yo creo que a todos los que me interesan, los que veo guapos, los presentaría. Bueno, Coquita, pero este es un juego. Pero yo con los hombres no juego. No, no es cierto. A ver, vamos a ver. Ellos a ver, poquita. como yo. Para arriba y para abajo, como loca girando. ¿Cómo vale? Ay, qué cosa. Me encantó la idea. Sí, Maestra, a no ver, se sonroje y díganos a quién presentaría a su distinguida familia. sí, a mi Mau. Ok. ¿A quién a los amigos? ¿A quién llevaría usted al meet and greet? A Mau también, pero bueno, que sea otro. Uh-huh. Que sea otro, sería Francia, claro. Ah, Francia. Muy bien, Claro. maestra. Creo que ¿Y no un vamos a andar muy, secretito? muy. ¿Y ¿A quién secretito? escondería? Francia. Sí, es cierto, Francia. No, ¿a quién escondería? Es que como, ¿por qué escondería a alguien? A ver, como que no. Sí hay Es la guapos, parte- ¿eh? Es que ninguno de los chacales que parecen chacales es más, ni le hablaba. No, porque no, hay chacales que dices, ay, qué guapo chacal, pero aquí como que ¿cuál chacal? No No te hay. gusta ninguno. Ahí les va el mío. Yo escondería uno, pero porque sería mi comadre, sería el de China, porque qué vergüenza que me vean con él. Ah, no, pero se supone que hay algo sabroso por ahí. No, la maestra no va a soltar prenda. No, pues no, es que a nadie escondería, la verdad. Más mío. Presentar a la familia México, Uh-huh. porque se me hace así como que bien educado, muy presentable. Que nadie te va a decir que no. Como que la tía no tendría mucho que decir. Como que saliendo de la reunión ya te estarían diciendo ¿y para cuándo la boda? Ah, Exacto, sí, así. ¿cómo que saliendo, llegando Y ya llegando ya, Ya la las abuelita tejiéndole cosas, tomándole medidas, porque para los próximos 30 años, ya lo está y amarrando. atiendan al Ya muchacho. casi planeando fiestas y que venga Mau, pero si tú no vienes no pasa nada. Empieza la abuelita a comentar que ya tiene el vestido para la boda y apenas se los estás presentando. Así es. Para presentar a las amistades, Francia. Con peligro de que te lo quiten. Sí, claro. Exacto. Así como para presumirlo. Es más, Francia es que el que esconderíamos. ¿Para qué necesidad? No, yo el que escondería porque sospecho que serían muy buenos momentos sería Ecuador. Ecuador. Ay, André, y te quieren esconder para encontrarte. Ah, Ecuador, sí, creo que sí. Creo que para Luis ahí como que vamos a entrar en debate. Cachetiza. Cachetiza con caragüiza. Sí. Pues fíjate que se me acaba de ocurrir que yo escondería al francés porque me lo van a querer. Por eso lo escondería. Es muy buena respuesta, maestra. Sí. Yo también me iría por Francia, aunque también... Sí, Francia que se esconde. Francia y entonces al que llevaría el meet and greet sería el venezolano. A ver. Ah, muy bien. Yo también lo andaría presumiendo por toda la ciudad. Yo creo que así mejor, exactamente. A la familia Mau, a Víctor para el meet and greet y a esconder al francés porque hay desesperadas y desleales. Escojan sus 3 favoritos, por favor, queremos leerlo. Vamos a leerlos, a ver, vamos a ver. Sheil Martínez y Fer Triana acá están hablando de otra cosa, pero como yo soy nocturna, dice
que allá es la 1 de la mañana, los vampiros, pues acá estoy. A ver, ¿qué dice Fernando Triana? Para mí me gustaría que ganara Anthony, es el de Netherlands. Mauricio Calvo de México, serían su top 2. Pero coméntenos, ¿a cuál presentarían a su familia? ¿A cuál llevarían a una reunión social? ¿Y a cuál, pónganlos aquí, y a cuál esconderían de, que no quieren que nadie sepa? Dice Eduardo de Lepe Davis. Mauricio para la familia, Francia los amigos y Netherlands me lo reservo para mí. Salud. ¿Aló? Gracias. A ver, Alex Gutiérrez dice Francia para su familia, Venezuela para los amigos y escondería Ecuador. Lalo Banda, México a la familia, Países Bajos a los amigos y Ecuador escondidas para que nadie me lo quite. Lalo. Oye, Andrei, muy escondible. Muy bien, Lalo. Oseas Lima u Oseas Lima. Sorteo brasileiro en Osa Reina de Eduarda. Muy bien. Andrei sí está guapo, pero siento le falta fuerza, como que un poquito de timidez tiene. Fernando Triana, acá ya es medianoche, pero en vacaciones, Shane, entonces conectado. Ay, Fernando, qué bueno, qué bueno. Ramos dice, mi ecuatoriano bello estará en ese top, sí va a estar en el top. Darwin, México, Netherlands y República Checa. Es que el Tomás, la República Checa, pues tomen todas con el Tomás. Cuquita, el checo lo escondes, podría ser. Pero no, ya por las razones que les digo, mejor escondo al francés. Sí, claro. Hailey Martínez, Fer, Triana, por ahí están saludando. A ver qué nos han contestado. Ah, mira, acá están. Acá están. Dice Chiwi 003, a Perú le escondería por gusto culposo. Pues, sí. Está Y muy por bien. amigas ladinas. A ver, por acá. A ver, mire, ya hay bastante. Arturo Guillén ya nos dijo que presentaría a la familia Perú, a Ecuador lo llevaría al meet and greet y a Nigeria lo esconde. Muy bien. Yeli Cortés, Malasia el más bello, ¿eh? ¿Les gusta el malayo? A mí no. Bueno, cada quien, ¿verdad? Denis Peña, Netherlands es mi novio. ¡Ay, felicidad! Entonces, Por acá, Francia, Perú y Nigeria nos están corroborando. Acá nos dice Arturo Guillén, presento al peruano a la familia, al ecuatoriano a los amigos y a Nigeria para mí solito. Mira, quiere chocolatote a solas. Ay, pues, Te van a dar diabetes. Cuídate. no, Dice, pero no importa, o que aviente espuma, no me importa. es que Nigeria. Shaley Martínez, Francia a la familia, Netherlands a los amigos y Puerto Rico para... Muy bien, Charlie. Yo a Puerto Rico también lo podría tener en mi top 5, por ahí anda Puerto Rico. Ramos, Francia para presentar, Corea para el meet and greet. Ah, Corea, mira, le gusta. Muy Y para bien. esconder a Venezuela, Víctor, bien escondido. Sí, buenos gustos, ¿eh? Keivi Caro Oviedo, familia, Venezuela. Amigos, Netherlands. Y esconder a Francia, muy lista. Como así es. Chiwi 003. A Perú lo escondería por gusto culposo. Mira, bien escondido el peruano. Liazar. Angie Lozano. A México a la familia. A Países Bajos para los amigos. Y a Francia para mí solita. Y se ataca de la risa nerviosa. Denis Peña. Dice mi marido. A ver, que familia, México. Amigos, Francia. Y esconde España. ¿Qué tal? Y olé. Se le pone flamenco y lo esconde. José Miguel, me caso con Venezuela. No, aquí no estamos firmando documentos. Dice, me lo como a Nigeria. Ahora. Y mato a Tailandia. ¿Pero por qué le vino el instinto asesino? Es que ese es un tren que siempre hay, pero no. No. Pero dice José Miguel que lo mata, pero lo deja vivo. Lo deja vivo. Ay, ahorita, ¿cuál es Tailandia? No me viene a la mente. ¿Cuál es? Se me fue de la mente, no ubico al tailandés. Traía un traje difuminado, ¿no? Negro con blanco. No, me parece. Tailandia. Es sí, ya sé cuál. Sí. El que trae un traje como en degradado de blanco a negro. Sí. Ajá. Qué bien.
¿Pero cuál es ese juego de que mato a alguien? ¿Lo matas porque no lo quieres? No, lo matas, pero lo dejas vivo. Ya. No, bueno, en el juego sí es así, o sea, con quién te casas, a quién matas y con quién, pues puede ser con quién te besas o no sé cuál era el que dijo él. Eran como 3 situaciones. Ajá, y sí, en este caso sí es de quién está a quién matas, pues cualquiera asiático, Macao, ¿no? Por ejemplo. Sí, Macao. William Cabrejo dice, Curazao gana en un descuido y va a haber sorpresotas, ¿eh? Ustedes no saben, en un descuido y gana Curazao, claro. Catherine, Chuy, se ataca la risa lo que puso Chiwi. Diego BC dice, yo no voy a engañar a José Carlos a ninguno. Y Diego, ¿te quedaste ya en el amor, instalado en el amor hacia José Carlos? Aquí lo vamos a tener bien seguido. Hace ratito como que sentí que me mandó un mensaje como que se quería conectar, pero después ya no me contestó. Lo vamos a tener, estuvo muy a gusto con ustedes, estuvo realmente muy contento y claro que quiere estar por acá. Dice acá Williams Cabrejo, Nigeria esconder. Mariano Herrera, México a la familia, Venezuela a los amigos y Francia para mí. Sí. Lalo Banda, yo sí quiero que Andrei me demuestre que no le falta nada de fuerza. ¿Quieres, Lalo? Que venga Andrei y te rete, que te tome entre sus brazos, te lleve a recolectar fresas, se las coman envueltos de erotismo. ¿Eso quieres, Lalo? Lalo, todo lo que dices. Angie Lozano dice, México a la familia, a Países Bajos para los amigos y a Francia para mí solita. Sí, lo escribió otra vez. Lo confirmó. Familia, oye, Países Bajos. Ese bigotito de Holanda me recuerda mucho los pachucos. O parece un poco como de esos, como las versiones norteamericanas de los 3 mosqueteros. Ándale. Algo así. A mí se me hace un chico así como hippie, como informal, como que de esos que es tu novio pero nunca te propone matrimonio, así, este tipo de cosas. Leonel Real, ¿creen que Nicaragua clasifique este año? Me gustaría porque tiene con qué, pero también hay que tomar en cuenta no nada más lo que vimos en el escenario, qué tal se ha comportado, qué tal les ha parecido, qué tal la entrevista con el jurado, y no necesariamente la entrevista formal, sino lo que platica el director, platica con todas en algún momento de la concentración. Sí. Entonces no crean que todo es la entrevista con el jurado. El casting es todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí me encanta la chica de Nicaragua, ¿eh? Fíjate que a mí me pasaba que cuando había un casting que convocaba para seleccionar desde bailarines, desde gente que necesitaba en la conducción para eventos y lo que fuera, me gustaba meterme a la parte donde los tenían ahí convocados, ahí como que en lo que esperaban el casting, porque ahí te das cuenta cómo se mueven, cómo no, si platican, si hay mucho relajo, si esto y el otro, entonces desde ahí decías, es una apreciación más real. Y ya luego el casting, pues ya pedías actividades específicas de lo que ibas a necesitar, pero era una mezcla de ambas cosas lo que me ayudaba, porque siempre hay que saber que vas a trabajar con alguien y que el trabajo debe de ser con profesionalismo, con empatía, con respeto, con tolerancia. Entonces, había de repente gente ideal, pero veías que eran quisquillosos, muy divas, que tal, decías, no quiero tener este cadillo entre las nylon todo el tiempo que dure el programa. Sabes que a mí me pasó un poquito eso que comentas. Yo organicé eventos por mucho tiempo. Ajá. Y sí, fue como 2 o 3 ocasiones que ganaba una chica que yo decía, voy a sufrir todo un año. Pero la verdad yo siempre he sido como que tan recto en los concursos que inclusive desde el día 1 les decía, las hojas de las calificaciones de los jurados que están debidamente firmados, los pueden ver quien guste verlos. Para que no haya dudas de cómo se calificó y de que yo no metí mano, a pesar de que, como dicen por ahí, exacto, a mí no me gusta eso. Y hasta el día de hoy tengo todavía algunas hojas de concursos, por ejemplo, que hice hace 12 años y todavía los tengo ahí. Por alguna mamá enloquecida que llegue todavía. No, de que no, yo sé que no. De que inclusive me tocó un patrocinador que se acercó a mí que para que descalificara a una chica, que porque a una situación que tuvieron en esa ciudad, y yo le dije, no, pues con la pena, para mí es más importante la candidata que un patrocinador, y claro, le di las gracias a ese patrocinador. Pues sí, luego salen otros, sí se puede.
Sí, y no faltó El día que también. te secuestra un patrocinador, quieren que hagas lo que ellos quieren, ¿no? Perfecto, y una familia también me tocó que se acercó y me dijo, ¿cuánto cuesta la corona? Y dije, no. Y le dije, Ah, por claro. respeto a su hija, no le voy a decir nada a ella de lo que acaba de ocurrir, no voy a sacarla, pero es una falta de respeto muy grande porque eso hace pensar que no confían en la capacidad de su hija. Bueno, ha habido situaciones muy difíciles hasta de desvivir gente por no vender la corona. Ajá, no, y pues no ganó la chica, la verdad, pero no pasó. Sí. Dice Roberto Díaz, los que dicen que esconden a un negro es porque les da vergüenza que se enteren de que son boquetonas. Sí, lo quieren guardar, la gula, la quieren guardar ahí escondiéndola. Curazao me encanta, dice William Cabrejo. Ay, pues sí, a mí no me encanta, pero creo que ha hecho una muy buena concentración. José Miguel, mi esposo dice que Venezuela, mi Basile. Canadá, ¿cómo? Mi esposo, ya. No, el esposo no, aquí no tiene nada que ver. Dice, mi esposo con el que se casaría es con Venezuela. Su Basile, o sea, su peor es nada, su jugueteo, Canadá. Ay, mira. Y su amante, Nigeria. Oye, viene de todos los A tamaños. José Miguel le encanta la arepa. Memo Chávez, Venezuela, Francia y Nigeria. Gisela Lozano nos comenta, a mí me gustan todos, mira. Pues escóndelos a todos para que no diga la golosa. Así es. William Cabrejo, Nigeria lo amo, o sea, ya de plano matrimonio. De Qué plano. barbaridad, ya. Ramos, José Miguel tremendo. A ver, por acá se ríe José Miguel. Isabel Torres. Yuri Cortés. Los más feos son Malasia y China. Es que China no es feo, pero es raro. Raro. Como androide, hasta parece androide. Oigan, ustedes hablando de razas, antes de que fueran aficionados a los certámenes masculinos, ¿se les hacían atractivos o hombres de otras razas? Por ejemplo, a mí siempre me atrajeron los coreanos, se me hacen guapos, y la raza negra también me gusta mucho. Pero no sé, siento que mucha gente como que ya nada más por ser asiático, como que los quita. Es real que pues su belleza es muy diferente, pero hay asiáticos guapos, ¿no? ¿O cómo basan ustedes, cómo calibran la belleza de un hombre? A mí latinoamericanos En general. sí, o sea, puede ser desde Canadá hasta Sí. Chile. O sea, realmente me gusta la mezcla que se ha logrado acá en Por ejemplo, Latinoamérica, me gusta. A mí me gusta, por ejemplo, los hombres que sean altos, que sean, pues ni delgados, ni tan delgados, ni tan Complexión gordos, media. normalitos. Si tienen brazos, pues qué bueno, y si tienen pecho, pues qué padre, ¿verdad? Y si son peludos o barbones, pues para mí es mi hit. Pero también, ¿te gusta el bello? El bello. sí, mucho. Si no lo tienen, no hay ningún problema, pero bueno, ese sería mi estándar de hombres guapos. Como un plus. Ajá. O sea que la gente, por ejemplo, los árabes, la gente de Medio Oriente te gusta porque son velludos y de mucho cabello, de mucho vello. Sí, digo, una barba bien bonita, ¿no? Tampoco así hasta acá, esas no me gustan. De eso que están tomando leche y traen ahí el becerro ahí pegado. Sí, no, por ejemplo, King Lucho se me hace muy guapo, por ejemplo. Es como todo mi prototipo de lo que les describo. Ay, King, pero King es casado, pero físicamente, bueno. ¿no? O sea, para que se den una idea. Sí. Pero pues evidentemente para mí para mí es como mi tipo de hombre guapo. El de ustedes, ¿cómo es? Como el de Francia. Muy bien. Querido Jorge. Pero por otro lado, la ternura y el cuerpecito delgado de Mau también me es muy atractivo. Yo creo que por eso no conecto con él, porque también lo veo muy delgado, pero sí es muy, muy guapo el niño, pero no creo que fuera, o sea, como que no conecto con él, pero sí es muy guapo. Pero a ver, platicando de otra cosa, ¿no te ha pasado que luego conoces a una persona que no es tu prototipo físico, claro, pero en el trato te enamora? Eso me pasó, sí. Mi última relación, tal cual. Sí.
Nada que ver con lo que yo digo, pero ya el trato, la forma de ser la persona, wow. Y ya Sí, haya muchas bocas, ¿no? De eso. Ya, claro. ¿cómo te tratan? Y luego a veces pasa que está el prototipo físico frente a ti y a Ah, los 10 minutos dices que me hable alguien, que venga mi mamá por mí. ay, ¿Sí? Coquita, tan cierto y tanta decepción, ¿Qué porque dices tú? Pero no puede ser que era mi sueño hecho realidad y en este momento quiero que me haga algo para que la policía venga por él. Ya. en ese momento es cuando ya cambias toda la visión al respecto y dices, bueno, para pasar un ratito como cómo no, ¿verdad? No se requiere platicar mucho. Para esconderlo con el nigeriano que Ah, están escondiendo ahorita. no, pues bueno, igual y son los que más presumes, pero sí que no hablen, ¿no? No lo llevas Ahora, a tu casa. asiáticos y negros no están en mi menú. No, Correcto. cuando dijiste eso que comentaste, Sí, encajo ahí, ok, encajo ahí, muy ¿verdad? bien. Y ahí, Jorge, ¿qué nos compartes? Además de los pais. Yo no soy tan fanático de lo asiático, aunque hay una que otra excepción. Ok. Y depende de la circunstancia. Y esa excepción puede ser de la India. Ah, Puede ser. más Muy bien. occidental. Me gusta lo Muy bien, qué bueno. condimentado. Sí, pues sí, muy bien. Ok, ok. Sí. Qué bueno, fíjense que como que no nos pelearíamos. No. Mi caso, Bueno, porque estoy casada, pero por Francia sí me deschongo contigo, nada más porque sí. Nada más porque yo digo, yo también lo vi, Cookies, a Francia. no, a estas alturas de mi vida ya no me ando de chongando, por eso me rapé. Pero, pero, pero no, nunca, no. No, es Yo broma, es nunca broma. anduve con dos mujeres un camino. Oye, No, Cubita, nadie. no, ni a esta altura de la vida, ni de joven, nunca te tienes que agarrar o deschongar por alguien. No, Jamás jamás, migajeras. jamás, Jamás. jamás. Y mucho menos hacerle bronca a la tercera persona. Mucho menos, que ni vela tiene en el entierro. Lo digo por Exacto. experiencia, porque me tocó una situación en la que estaba mi pareja con otra persona y a la otra persona la saludé, buenas noches, ¿cómo estás? Discúlpame este momento incómodo, y ya después me pasé con mi pareja a decirle, tas, pero con el chavo, pues, y ya me fui. Pero sí, no se peleen por hombres con nadie. Así, mira. Mira, Y contigo ahorita hablo. Pikachu ahora entiendo el nombre de Pikachu. Dice, yo fui a Japón y me gustaron los japoneses. Sí, claro, el Pikachu es súper anime, me Me imagino. encantó el anime. Le gusta el sushi sin que se lo corte. Ajá, el crudote. José Miguel, top 5, dice, de más guapísimos. México, Venezuela, Canadá, República Checa y Netherlands. Buen top Ahí 5 de faltó belleza. Francia. Si es de por guapísimos, faltó Francia. No está Francia, no me di cuenta. No, ¡Qué barbaridad! Y No sé faltó por también qué Puerto Rico. a la gente le está gustando mucho Netherlands. Fíjate, les gustan las relaciones informales. No, Netherlands, yo no lo tengo en el radar. Sí, es el de la barbita, uno muy bonito cuerpo, muy así, delgadito, marcadito, con cara de que jamás te pedirá matrimonio. Ok, Así lo- por Nigeria, mano. dinamita pura. Fíjate, Nigeria está levantando ámpula. Es Es que que es tiene un torso. el negro más guapo de la edición, me atrevería a decir, Nigeria. Oye, Es que Nigeria con el rostro de Andrei estaría muy bien. ya me acordé el tipo del chico de Holanda. Parece de las películas mexicanas de ficheras, el que era padrote, Como Pachuco. como Pachuco, así como que el padrote de las prostis. Y por el bigotito, Y por el bigotito El así. gandallita vividor. Exacto. Hay hermanas, no aprenden. Shaley Martínez. Andrés, no necesariamente me atrevo también. Ay, ¿de qué está pasando acá? A ver. Andrés, nunca entraste al en vivo, Andrés, y andas ahí. Ahora quiso andar de boyerista. William Cabrejo, Nigeria, bomba sexy. Jair Cortés, oigan, ¿sienten que Vina la tiene difícil por la corona de Tailandia? Yo creo que es un misterio Vina yo creo que va a tener más alto rating y muy inteligente que lo va a hacer Nahuatl. Tiene a Vina como el gran show que a todo mundo nos va a tener pendientes van a ver el Miss Universe Thailand, cuántas vistas no va a tener. Van a ver.
Oigan, y hablando del tema, rescatando nuestra última plática, Caragüiza decía que el negocio estaba en las franquicias estatales, y qué impresionante, ¿no? Cómo están llevando a cabo las finales estatales, el nivel que están teniendo, o sea, porque yo de repente empecé a ver Tailandia y Miss Tailandia, y me dije, ay, pues ¿cuántas van? Y hasta que caí en cuenta, no, son los estatales para la que va a ir al Miss Tailandia. Y ya para que llegue hasta este rincón del mundo, digo, wow, con Tailandia. Entonces, claro que es negocio. ¿Por qué crees que Mexicano Universal también está coronando reinas para el año siguiente y todavía no es el de este? Bueno. Porque hay dinero en la organización de las franquicias estatales. Pues ojalá que negocio, tenga un abogado. Es negocio. Arturo Guillén dice, yo presento a la familia a Ricky, a los amigos a Jorge y a Andrés para mí solito. Ay, mira, Andrés, te andan escondiendo. Dice Viajera que va. Cuando vengas a Europa nos vamos a la cacería Escocia. No, seguro se pelean por ti. Amanda, la chica latina bonita. Ah, aman. Pero dice Andrés. Dice Andrés que cuando vaya a Europa se van ambos a de cacería Escocia, a cazar hombres. Fíjate, y andan organizando un safari en chicas latinas bonitas. Uy, Viajera que va, ya ligaste. Ya andan organizando el putitour. Ya está todo, va a ser peor que la caminata esta que se avientan en España. Lalo Banda dice, a mí siempre me han gustado los negros, el color de piel, cómo les brilla la piel. Me fascina, dice, hombre o mujer, pero como siempre he dicho, soy racista, mas no deja. Si me ponen un güero, me lo ceno. O sea que es como en el buffet, pues ya lo que quede, pues con eso ceno, ¿verdad? Lalo Banda, muy bien. Con hambre no. Es todo terreno, Lalo Banda. Todo terreno, y así hay que ser, mija, no hay problema. 4x4. 4x4. Dice Sheiri Martínez, jajaja, el putitur, amé. Sí. Jonathan Nishimura, yo le presento a mi familia a México, le presento a mis amigos a México y me lo hago amante a México y me lo caso con él. México, México, ra. Muy enamorada, Jonathan. Ya muy enamorada. Jonathan es de un solo hombre. José Miguel, chicos, ¿se dieron cuenta de que Nigeria es más bello que el sudafricano que ganó el año pasado? Ahí sí estoy de acuerdo. Es que a mí el negro que ganó el año pasado se me hace muy feo. Sí tiene cuerpazo, pero es un hombre feo. Pero qué bien, tiene derecho a ser feliz, sin mi comentario. A lo mejor aquí están calificando, chicos, pues mucho su personalidad, su desarrollo. Claro. Porque pues es que aquí estamos comprobando que pues no todo es el físico, aunque sigan insistiendo que sí, pero hasta Victoria, que es preciosa, pues tiene algo bueno, ¿no? Sabe leer, por lo menos, ¿no? Tampoco es Y tampoco es perfecta, es muy bella, pero perfecta no es. Es una chica linda, buena onda, igual y no va a ser premio Nobel nunca, pero por lo menos en su trato y como reina universal cumple con lo que se le pide, ¿no? Es chambeadora, se levanta, va, viaja, gira, todo, siempre sonriente. Tiene el título, ¿no? Todas las Miss Universo han sido las más bellas. Y entonces yo creo que la compañía pues también ve que chica pues tiene este lado físico impactante, imponente para lo que estoy buscando, y quien también aparte tiene un buen trato, por lo menos, que es educado, lo que sea, y más intereses comerciales. Son muchísimos factores, o sea, ya dejen de pensar que esto es un certamen solo de belleza, porque no. Son muchas cosas. Ya no es 1950, que también en esos tiempos, por ejemplo, cuando ganó la primera siempre Filipina, ha habido tramoyas. ¿Qué pasó ahí? No, o sea, hubo misses que con todo respeto, pero no, ni en esos tiempos ni ahora. No, entonces ha habido muchos años que digo, ¿de veras ganó esta Miss Universo? Bueno, cada quien. Ajá, entonces, pues este concurso lo estoy conociendo y vamos a ver ahora en la final cuál es el perfil que buscan, ya sabremos más o menos para dónde van, ¿no? Sí. Pero entonces yo el milenio pasado lo terminé al grito de tramoya y decía que ahora de qué se tratan los certámenes. Imagínate, gana la Fitzwilliams, luego la Ampule. Y el vestido que llevaba, con todo respeto, pero, o sea, esa chica lo que tenía era demasiado ángel, ¿no? Era impresionante el ángel que tenía, o sea, bien. Y se veía genuinamente buena onda, alivianada. Yo creo que eso de la que dice Ampule Guelanove. Ajá. De la de Botswana.
Sí. Pues sí, pero como es Miss Universo, quieres una belleza, ¿no? Cuando ganó Brooke McGillan y Lee también, yo dije, ¿en qué están acabando los certámenes? Se van a acabar, estamos 2025. En el caso también, por ejemplo, de esta chica de USA, la Brooke verdad sí se McGillan la y Lee. merecía, pero No, sí. se la merecía por la gran inteligencia que poseía, más que su físico, pero era una mujer con tanto poder que esas son las Miss Universo, ¿no? Ella es un gran ejemplo de lo que es Miss Universo, que no necesariamente tienes que ser un bellezón, y también dependiendo los tiempos, porque en la pregunta final, ahí sí hubiera sido una gran tramoya si no hubiera ganado ella. No, pero Claro. algo, para mí Brooke Lee estuvo muy mal calificada desde la preliminar, porque sin duda alguna es de los cuerpos más horrorosos que se han presentado en Miss Universo. A mí su rostro nunca me gustó. No, y el cuerpo fatal, no tenía nalgas, no tenía caderas, no Y el tenía vestido cintura, de la no tenía final, el busto. vestido. Y tener calificaciones encima de 9 y con calificaciones encima de una colombiana que está espectacular, Ajá. y Claudia Elena Vázquez, y que Claudia Elena la calificaran tan bajo en traje de baño. ¿Tramoya? Por eso estoy diciendo que entonces todos los certámenes de belleza podemos llegar a la conclusión que desde hace varios años también se preocupan u observan la actitud de las muchachas. Claro. ¿No? Entonces, Claro. ahorita que dicen, no, es que este está bien feo, no, es que el del año pasado está horrendo. A lo mejor es un un chavo súper inteligente, amable, Sí. atento, un amor de persona. Sí lo es. ¿No? Entonces eso también debemos de tomar. Ahorita estamos nada más hablando de lo que vemos en pasarela, pero solo los organizadores, jurados y gente que está allá sabe realmente la esencia de ellos, porque es muy difícil fingir más de 5 días. Al sexto yo ya estaría harto de no me quiero levantar, maldita sea, y así, enojado. Dependiendo de tu actitud y cómo enfrentes esa concentración, es una gran prueba. No cualquier persona la supera, ¿no? Pero ¿sabes? A mí el doctor no me gusta, el doctor que ganó el año pasado, pero se ve que es muy inteligente, un caballero, se puede trabajar con él, o sea, tiene muchas cosas, lo veo y digo, es un gran hombre, gran hombre, con cuerpazo. Que el rostro no me guste no define una bufanda. Sí, pues sí. O una corona en el caso de Brooke Lee. Claro. Porque sí, muy inteligente. Arrasó, no, hombre, cuando dijo voy a comer todo lo que pueda y toda la gente riéndose, pues dices, wow, ¿no? Esta mujer qué inteligente, qué agradable, qué buena onda, y se te olvidan los bellezones. Se te olvida porque te quedas pensando en lo que dijo, fue agradable, fue fresco, ninguna reina había hecho un comentario así, o sea, maravillosa, la verdad, igual y físicamente no, pero ella como mujer, mis respetos, de esas chingonas. David, ahora, ve el concurso de ella cuando ganó Miss Estados Unidos y en las entrevistas el presentador dice, ok, ahora Miss Hawaii, que es una hula dancer profesional. A ver, Brooke, explícanos sí. qué es hula dancer profesional. Y muy simpática le dice, ¿significa que soy bailarina de hula dancer? Soy profesional y me pagan por hacerlo. Sí, claro, así es. Sí, eso es la diferencia, gracias. Sí, oye, gracias. Y además en Miss Universo, el gran mensaje de la candidata de la cual quedó tomada de manos. Un bellezón supremo, pero que no se sabía expresar. O sea, realmente ahí tuvieron un top 2, yin y yang. Oye, pero algo pasaba con Marena porque no, como que no terminaba de gustar, porque Marena Bencomo, antes de ir al Miss Universo, fue a 2 concursos internacionales y no los ganó tampoco. Lo que pasa es que no tiene la Marena Bencomo, desgraciadamente, porque era de mis Venezuelas más bellas que me encantan, no tiene el don de la comunicación. ¿No lo tiene? No, bueno, lo que pasa con ella es que ella misma lo ha confesado, no fue disciplinada durante su certamen, ahora sí que fue por bonita y se terminó llevando la corona y ella lo ha aceptado, ¿no? Como que no le puse el entusiasmo, la fuerza o como que me daba igual. Ya ves cómo es ella, tiene muy buenos programas también, podcast y platica de esos tiempos. Y sí se ve una mujer arrepentida de no haberle sacado más provecho. En su momento hasta como que ella dijo, ay, me llevo una corona sin hacer nada, qué bueno. Pero bueno, esas son las personalidades, o sea, ya no puedes hacer nada.
ya llegas hacia el concurso, por más que tengas oratoria, entrenamiento, lo que quieras, tu personalidad es importante. También dice acá de la banda, Mariana Bencomo era un huevo sin sal para mí, era Denny Méndez, ¿se acuerdan? La italiana, que era de República Dominicana realmente. Este ¡Qué año bárbara! Para mí era Curazao, Berna Vázquez. Ay, qué guapa. ¿Y viste el papá qué guapo? Y el papá guapísimo. Lo pasaron entre el público y todo el mundo. Muy guapo el señor y la hija pues sacó la belleza del papá. Dice Pikachu, por cierto, si miraron el pequeño agarrón entre Andrea y Alicia, hay más actuado, todo más raro. Pero bueno. Acá nuestro amigo que no se lo pierde, acá David, están hablando del Miss Universe Latina. Sí, leí. Sí, efectivamente, creo que Andreita, alguien le picó o sea, es una estrategia de reality, algo le habrán dicho que encendió a Andrea, por primera vez la vi enojada en la vida y naturalmente enojada, o sea, quizá dices actuado, de parte de Alicia tal vez sí, pero como que Andrea no se la esperaba y tuvimos una reacción espontánea de una Miss Universo diciendo, y si me dices te voy a responder y tú ganaste la casa de los famosos con puro lío, porque le caló que dijo que su equipo había pura división. El show es un reality. Así y bien, muy bien, queremos lo están haciendo como se tiene que hacer. Queremos ver a Andrea Mesa empoderada diciéndole a Alicia Machado, tú no, tú tampoco. Muy bien, maravilloso. Sí. Viajera que va dice, yo sentí que la respuesta de Brooke Lee fue una pedrada para Alicia Machado. De hecho, comenta ella misma, Brooke Magilani Lee, ha comentado que lo hizo para que se respetara lo que había sufrido Alicia. Ella lo ha dicho. Bueno, que también Brooke Lee pues lo dice porque era flaquísima, natural. ¿Cuándo iba a engordar esa mujer? Jamás, ni nunca he engordado hasta la fecha, ¿eh? No, pues su complexión es totalmente flaca, es lo que te digo. No es lo mismo tener el problema de ser flaca a ser el problema de ser gorda. Una que es gorda natural sabe lo que te cuesta estar a tu... Pues bien, es difícil. A buches de agua. No, José Miguel dice, Cuquita, oigan, un estatal, una ex candidata de Miss Grand Thailand y tiene una super oratoria como la Catriona. Será una gran competencia para Vina. Va a tener mucha competencia Vina en el nacional. Les repito, Miss Universe Tailandia de este año, pues se va a notar ahí un 10 nahuatl de audiencia, pero es por el morbo. Todo esto lo está creando él, no es casualidad. Para mí, Vina en Tailandia es la versión de María Malo. Uy, no, pues no. Pero yo creo que Nahuatl sí la corona porque pues sabe que va a seguir generando. Porque si no la corona, ya se le acaba ahí. Hay que esperarnos a que empiece el concurso para también ver, porque María Malo, ustedes la defendieron a capa y espada. Yo me aventé como niña heroína. A María Malo. La concentración y pues no ayudó, la verdad. Es que apoyábamos a la María Malo de antes y creíamos que era la misma. Qué decepción sufrimos, Jorge, cuando pues nuestra Gaya se convirtió en... Hasta yo hubiera dicho, María Malo, qué guapa se ve en el escenario del Miss Universo en México, pero lamentablemente pues no llegó con la actitud, no llegó con las ganas. Nada, ni el cuerpo, ni nada. O sea, como que, no sé, perdida en el espacio totalmente ella, perdiendo una oportunidad de oro que se lo hubiera llevado tan fácil, pero bueno, cada quien sus decisiones. Sí. Yo amo a María Malo y a mí me hubiera encantado verla en el Miss Universo. A todos, porque físicamente era la merecedora de la corona. O sea, pues sí, ya veremos, porque ahí están manejando que siempre que va a volver y que va a volver y que va a volver. Ya pero me tienen si harta con Vina. Pues ya, que vuelva con algo bueno. ¿Cuándo es el Miss Universe Thailand? No sé. Avísanos, Pikachu, y claro que lo vemos juntos, no podemos poner ni nada de Miss Universo, pero lo vemos en el celular y reaccionamos aquí, todo mundo, platicamos, bufamos, decimos, nos reímos, lloramos, todo. Vina va a ganar, dice Ramos. Pikachu, ¿cuándo es el Miss Universe Thailand? Le estamos preguntando, Esteban. ¿Saben qué? Yo siento que el Miss Thailand va a ser como un pequeño adelanto de cómo va a ser el Miss Universo. Claro. No, es que imagínense, lo va a organizar Nahuatl.
Gran show, Universe Thailand. pero también hace eventos chafitos, también hace eventos rascuaches, Nahuatl. Entonces, la gran final no dudemos que va a estar increíble. Sí, Vamos claro, a ver qué pasa durante la concentración. ¿Vieron el Miss Grand del año pasado? A mí me encantó la producción del año pasado. No, Entonces, pues tiene varios años de muy lindo. Por eso, pero hablando más cerquita, del año pasado, yo creo que el Miss Universe Thailand de este año va a ser de ese nivel de producción. Claro. El nacional. Y luego se tiene él que producir un gran evento internacional. Para el Gran Slam. Claro que igual ahí va a manejar sus cartas, ¿no? Si quiero presentar un nacional espectacular, o mejor le doy prioridad a mi internacional. Creo que eso va a ser, porque no creo que a Raúl le guste que sea mejor el nacional que el internacional. No, pero yo hablo de comparación de Miss Universe Thailand, Miss Grand. Ah, muy bien, ya, muy bien. Pues yo creo que ahorita va a tener que bajar, va a tener que echar toda la carne al asador en el Miss Universe International. Entonces, por no inteligencia tan desesperado. Y va a ser muy bonito. Y el Miss Grand, yo no sé cómo se estén dando las cosas, de que vino a México a arreglar cosas de Miss Universe, pero entonces atendió cosas del Miss Grand. Entonces, me gustaría leer cómo, ante los ojos de Miss Universe, cómo se vio eso. A lo mejor está bien. Sí, yo creo que Raúl... Tienen sorpresas. 23 de agosto, Miss Universe Thailand. Gracias. Yo creo que, pues ya, casi. Yo creo que Raúl ahorita está metido también en sus cosas. Es un hombre muy inteligente y yo creo que también Nahuatl le habrá dicho, oye, voy a ver a Lupita, ya le voy a comunicar que pues este año sí va con su candidata y aparte no creo que el señor pues tenga que estarle avisando a Raúl todo lo que hace. No, por supuesto que no. Más bien es de esas veces que el jefe ni fu ni fa y el empleado es el que quiere quedar bien. Ándale, puede ser. Dice acá Viajera que va, está más bonita la Miss Supra Thailand que está compitiendo ahorita que la mentada Vina. No le gusta. José Miguel dice, esa gente de Tailandia invierte mucho dinero en producción y cada estatal es un show tremendo y son súper organizados. Totalmente de acuerdo, José Miguel. Sí, José Miguel, allá el gobierno le encanta también el argüende y es un gobierno muy incluyente porque ama mucho a las hotis. La verdad, las hotis las quiere mucho allá en Tailandia. Y en todos los sentidos, la población LGBT, me atrevo a decir que en Tailandia es de las poblaciones más libres y más apoyadas. Y el gobierno mete mucho varo en eso, porque también es un gran negocio. Entonces, lo han sabido manejar allá culturalmente. Es una cuestión cultural, por eso es así. De hecho, es el país que hace más reubicación de genitales en mujeres trans. Y es la capital de ese tipo de cirugías, ¿no? Cuando ven chicas, como sea, que van allá, pues es porque se fueron a hacer la reasignación. Sí, pues sí. Es respetable, hay que respetar. Si quieres que te digas pollo, palo, piedra, yo te digo como quieras, no hay problema. No vamos a pelear con ese asunto. Sí, además fíjense que con Cuquita me pasó que me di cuenta que la gente que se trasviste tiene mucho rating erótico. Yo no me lo esperaba y resultó que recibimos en su momento muchos mensajes de sex phone y de cosas así. Y decía, ay, pero es que Cuquita no me espanto, pero no es por ahí la cosa. Pero entonces yo tenía la idea de que no era mucha su variedad de oferta sexual por ser una mujer o vestida o trans o algo así. Pues no. Dije, mira, de todo se aprende. Pues abrí una ventana a un mundo que desconocía. Pues sí, ahora sí que también hay hombres que se excitan mucho con hombres vestidos de mujer. A lo mejor es una cuestión psicológica en la que se sienten menos culpables por estar llenando otra cosa. No sé, cada quien. Que huela lipstick. Sí, a mí pues en lo personal pues no lo concibo porque me gusta lo masculino, no lo femenino. No claro. Sé. Pero hay gustos para todo, por eso saqué la colación el tema. ¿Crees que lo que te gusta a ti es como la norma de alguna manera? Ups, pues resulta que no. Sí, claro. Pues es que si quieres algo femenino, pues una mujer, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿a quién ven coronable en Miss Universo México? Hasta el día de hoy, a mí me encanta Camila Canto y me gusta Baja Norte y me gusta Yo tengo esas 2, 3 y me gusta Joana.
La tachan, la critican de que es muy vieja y que no sé qué, que esto y que el otro. Jalisco. Jalisco. Pero Pero finalmente Baja California, Jalisco, me encanta esta Camila. Me encantaría que Aguascalientes se pudiera poderosa, pero no. Ahorita soy Team Camila Canto, pero quién sabe, ya más adelante. Sí, Me es gustó mis favoritas. A mí me encantaría Baja California, o Sonora, o Querétaro. Querétaro también, pero la quiero ver, la siento apagadita. No la he podido Sí, entrevistar porque no hemos cuadrado entrevistas, sí. pero realmente la quiero conocer. Sonora, fíjate que es un bellezón, pero ya se me hace que no, se me apagó, como que muy aseñorada, como que no tiene presencia, no la veo con el A ella le entusiasmo. falta preparación de Miss porque trae muchas ganas y belleza tiene, pero siento Es muy guapa, o muy sea, si ella guapa y quisiera, muy linda persona, o sea, es una niña noble. es preciosa, tiene unos ojos impactantes, pero pues es que esto no nada más es ser guapa, ¿no? Si necesitas, ¿No? y Baja Norte, por ejemplo, el otro día hizo un en Es muy vivo y nos lista. prometió pasarelas, y los pocos días, ahí la veíamos en videos de pasarela en caminadora, muy perrucha ella, muy producida. A ella le gusta subir contenido no nada más grabarte así, sino producir. Entonces, Claro. está haciendo su labor, su chamba, tenemos un grupo de fans, nos atiende, nos escucha, nos contesta, va a venir a la Ciudad de México a hacer una convivencia, se está moviendo. Qué maravilla, me encanta eso. La que se mueve ganas, ¿no? También, Sí. en el buen sentido. Claro, por supuesto. Así es. Yo tal vez vaya en 4, 5, 6 semanas, no sé, del trámite, pero algo hacemos, algo hay que inventar ahí en la Claro Ciudad de que México. sí, cuentas con mi internet, Cuquita, sin problema. Muchas gracias. Yair Cortés, bueno, ya. Por acá, Shane Martínez. Tailandia es bien dedicado a sus certámenes, botan la casa por la ventana. Sí. José Miguel. Dina está generando el mismo efecto que Catriona en su año. Y si gana, mucho más lo será como candidato universal. Ya lo verán, chicos. Pues es muy probable, José Miguel. Puede ser. Es que con ella estamos en el caso ese de ganará, o la pegarán, o la deja de virreina. ¿Qué irá a pasar? Pues toda la conspiración apunta a que Miss Tailandia va a tener a Vina como Miss Universe. Esa es la constante, ¿no? Pero vamos a esperarnos a que lleguen todas y a ver quién le da batalla. Porque también no Así es. ganas nada más porque Catriona hay que aceptarlo. Era un huevo sin sal, pero cuando salió con ese vestido, ese estilismo, Fue estrategia absoluta, Catriona. o sea, dijiste, no puede ser, o sea, porque salió con ese vestido y dijiste, no, Venezuela ya fue. Sí. Adiós. Así es. A Vina la están levantando, dice Lalo Banda, tanto que a mí se me está cayendo. Y entre más digan, más mal me cae. Ese es un efecto que también produce esto. Vamos a los extremos. O la amas o la odias. Y ya te tocó ser del team la odio. Sí. De la saturación. Omar Olaya Castro dice, en México se corona Nayarit. Ok. Lalo, que tampoco me encanta, pero es una trump card. Lalo. Una trump card. Lalo, que tampoco me encanta, o sea, se refiere a Vina, será, pero es una trump card. De Vina. No entendí. La Rompecatres 4K dice, ¿cómo están, manas? Ay, qué barbaridad, hoy estuve de arriba para abajo, ya me di un baño porque traigo la tanga y las nalgas todas sudadas con ese calorón. Oh my gosh, ya me perfumé y todo, manas, nomás que no te pongas ahí, porque vas a andar corriendo ya por toda tu colonia. extrañaba Rompecatres, ya extrañaba esa foto, ya hasta decía, ¿por qué no comenta? Ya quiero ver su foto. Saludos. Altas declaraciones, Cookies, ¿de qué? ¿De qué dije? ¿Qué dije? Yo lo he de haber pensado nada más. Ninguno Pikachu. te convenció. Ninguno me convenció. ¿De qué? No te creas, dice. La Rompecatres. Ay, no, Tailandia es hermoso y todo, pero ay, no, la ciudad es divina, precioso, pero todos se ven igual. Aparte, los tailandeses huelen como a pescado. Ese olor que sudan huelen feo como a ajo. Sí, es cierto. ¿Te ha tocado mucha sudadera con ellos? Fíjate que aquí entre nos, cuando trabajaba en el aeropuerto bueno, ¿cómo se llama? Asistencia al pasajero. Buenos días, ¿a dónde viaja? No sé qué, todo esto, darle su pase En el de front abordar. desk, sí, de recepcionista de ahí. Sí, dando los pases de abordar, todo esto. Y los chinos sí tienen un olor muy penetrante, muy fuerte,
como ajo, correcto, y sí es muy fuerte pero son los chinos los que huelen muy, muy fuerte. Sí es como de, ay, pásale rápido, digo, la verdad. Sí. Oye, David, Joaquín, ahorita que comentas del humor tan fuerte, en el hotel nos pasaba mucho, pero con los grupos de la India. Ah, también, sin sí, embargo, Como, te como- erotizan, como te gusta, comen con tanto condimento, sí, que lo como- transpiran. ajá, exacto. sí, de Es hecho que él también, por se ejemplo, transpira, dicen que, ¿cuál es la otra cosa que dicen que también huele muy feo? Ay, los tallitos esos, que sí, esos que así que están como muy tiernitos, hay como espárragos, Ujú. dicen que el no, Sí. yo no espárrago los también, como, que huele, no los transpira uno como. muy. Fíjate que ahí en ese trabajo en el aeropuerto, pues fue una experiencia muy padre porque pues conoce a toda gente de todos lados del mundo y, por ejemplo, los latinos pues eran los que llegaban oliendo riquísimo, ¿no? Mexicanos, venezolanos, colombianos, que llegaban y así de, ay, Dios mío, se acaba de bañar y huele muy bien, pero es Que algo también cultural. mucha loción es muy desagradable. Y bueno, lociones buenas, ¿no? Y en cambio los franceses, pues tú los veías en chanclas, con la axila peluda, oliendo pues a sudor y más despreocupados en conexión, entonces son como más libres en ese aspecto. Ujú, así es. Pikachu dice, a mí me gustan para Miss Universe México, Veracruz, Aguascalientes y Jalisco. Jalisco no me encanta, dice, pero es algo seguro. Sí, Jalisco es fuerte. Pikachu, exacto, le falta preparación a la de Sonora. Lalo Gracias. Banda dice, ¿verdad que Viajera y Pikachu? Así de paso con Catriona, así me pasó. Ah, ¿verdad que sí, Viajera y Pikachu? Así me pasó con Catriona. Tanto fue el borlote que siempre me fascinó sudar. Aguascalientes me gusta, dice Ramos. La rompecatres. Tailandia es muy nacionalista como México. Primero es Tailandia y después los otros países. Aparte, casi no hay mezcla de razas en Tailandia. No es como México y los Estados Unidos, donde hay mezcla. Eso sí es cierto. Omar Olaya dice, andan perdidos. Es Nayarit y mi paisana Puebla, Camila Canto. Camila Canto, sí. Sí, Mariana Herrera. Sería muy padre tener una reina de Baja California como Miss Universo México. Nunca hubo una reina de Baja California ni nuestra belleza mexicana universal, solo la madre reina. ¿Qué? La reina madre. Lupita, Lupita es de Mexicali. Pero correcto. tuvieron una representante en Miss Mundo, con Jessica, Jessica, ¿qué era? Ah, Ay, sí, una muy alta. tremenda. Sí, la muy linda. Jocelyn no era de allá. Jocelyn, Arciglia, no, de De sur, Baja California Sur. sur. esa Ella es de mujer La Paz. nunca me gustó como reina. Por si No, yo tenía, me sorprendí cuando ganó ella. Me sorprendí tanto. yo, Marcelo Ibarreche, ¿es Una cierto foto que de la final de Jessica. Miss Universo México será el jueves 11 de septiembre? Supe que va a ser en septiembre, pero no sé la fecha. ay, el 11 de septiembre te pasas, Marcelo, cuando se cayeron las torres. No, pero pues ¿qué tiene? Ni modo que ya no se haga nada ese día. Pero como el jueves 11 de septiembre, lo dice por esa fecha. No, es que luego lo hacen así en jueves. Van a ver, el año pasado fue en jueves. ¿Ah, sí? Sí, entonces, muy raros. Miss Universo va a ser, ¿qué dijeron? ¿En qué? ¿En lunes? No, en viernes, creo. En viernes. Sí, va a ser en viernes. A mí me Ujú. gustan como que más en sábado, pero bueno. Jair Cortés, ¿no ven a Fátima como Miss Universo México? Fátima es de Tabasco. Fátima es la de Tabasco. Pues es que no se da a conocer. Muy bonita, pero ¿y luego qué más? Pues sí, es muy guapa verdaderamente. A mí me gustaría también que me aceptara la entrevista para ver, o sea, conocer las 6 o 7 que me faltan. Quisiera tenerlas para que las podamos analizar todo el mundo. Un buen escaparate para ella. Chicas, contesten. Que todo Por puede aquí. pasar como el año pasado, que todos quedamos impresionados, impactados desde sus trincheras. Sí. Entonces todo puede Pero suceder. mira, Todo puede suceder. Siento que se me va el internet. dice que se le quiere ir el internet. Diego BC dice, yo si fuera dueña de Miss Universo México, Corona Hall. Ándale, ¿Qué tal? Sí. una reina pelona. Nayarit también es muy bella, dice Viajera que va. Lalo Banda dice, Pikachu, una conocida más bien de que están hablando. Dice acá Marcelo Ibarreche, lo del 11 de septiembre es por un video que sacó
Miss Universo Baja California. Ponían en un espejo esa fecha como dejando entrever eso. Ay, qué interesante, Marcelo. Ahorita voy al Instagram a checar eso. Muy bien. Y acá pregunta, ¿cuándo es Miss Universo México? Dicen Esteban Calisto. Pues ya muy próximamente. Dicen que el 11 de septiembre, Esteban. Jueves. Dice una reina pelona, dice Dave, dice Roberto Díaz. Pues, ¿qué creen que es Cuquita Pons? ¿Qué pues creen? Sí, ya lo dije. Sí, ¿creen que Miss Universo México esté preparado para mandar a una reina de mediana estatura? A ver, ¿cuáles son las más bajitas que hemos mandado? Marilé. Esté preparado. Marilé del Rosario. Pues sí, o sea, una chica no alta. La Cintia Duque era chaparrita, ¿no? Cintia Duque, no sé cuánto medía, a lo mejor unos 74. Jimena Navarrete, unos 74. No, Jimena Navarrete no mide unos 74. Bueno, es lo que se manejó. Unos 69, ¿no? Chaparritas es Marilé del Rosario, es Jimena, ajá, es Luz María Cetina. ¿A poco? ¿Cuánto mide? Está bajita, mide como unos 68, unos 69. Esa mujer, la verdad, qué tramoyón ese concurso, ¿eh? Bueno, es otro tema. Es otro tema, sí. Por cierto, Jorge, dice la Rompecatres, corazón, ¿cómo sigues de tu salud, mi tarroncito de azúcar, mi amor? Espero te encuentres mucho mejor, corazón bello tesoro. Muy bien, gracias a Dios. Todavía no me permiten ir al gimnasio porque me dicen que no me pueden cerrar ahí para nada. Entonces, pronto vamos a recuperar esa masa muscular poco a poco. Por lo pronto ya nada de oxígeno, ya no me agito. ¡Qué maravilla! Tengo prohibido comer cualquier cosa de la puerta de mi casa para afuera. No puedo todavía. Todo tiene que ser únicamente comida de casa. Para cuidar que no haya bacterias, que todo esté cocido perfectamente y demás. Exacto. Sí, cuidando los pulmones sobre todo para que no vaya a haber ningún virus, ninguna bacteria, nada de nada. Entonces, muy contentos, estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Qué maravilla. Por acá comentan, Cookies, ¿no te quedaste impactada con José Carlos? Ya sospechaba, Esteban, que era un niño tan lindo por fuera como por dentro, tan dispuesto a crecer, a lograr cosas. Me identifico porque así empecé yo en mis tiempos. Yo también decía, abierto a las posibilidades, abierta a esto, abierta a todo, a crecer, a conocer y trabajar con muchas ganas. Entonces, cuando escuché todo eso, le vi en la mirada esas ganas de cumplir con sus sueños. Inmediatamente le ofrecí apoyo para lo que se ofrezca. Lo mismo también a varias de las chicas que ahora se están moviendo de Mexicano Universal. También vamos a ver por aquí, por allá y por acullá. Hay que apoyarlos. De veras que cuando eres joven te encuentras con mucha gente que no te apoya. Recuerdo esa etapa de mi vida y ahora hay que apoyar. Mariano Herrera dice, Querétaro sería un prototipo de belleza que nunca ha enviado a México a Miss Universo. Sin embargo, considero que le falta poder, como dice Cuquita. Sí, y me encantaría platicar en un en vivo, que veamos más bien por dónde va la cosa, porque es bellísima, es muy linda. Es que yo escogí ese top 3 porque yo sé que México no va a ganar este año, la verdad. No veo una Miss Universo en ninguna de las candidatas de Miss Universe México, pero me encantaría ver cualquiera de esas tres por su tipo de belleza, que es muy difícil ver una chica de México con ese tipo de belleza. Y estaría también muy bien, hay que arriesgar, total, no siempre vamos a figurar. Pikachu dice, buena pregunta, Fer, siento que en México tienen ese complejo con la estatura. Más que complejo, es como la estrategia, siempre se han mandado altas, pero no siempre, porque en el historial hay por ahí reinas bajitas. Por cierto, comadritas, dice la Rompecatres 4K, ¿ya vieron cómo la Machado le está echando de habladas a la máxima de máximas, Andrea Mesa? Está trapeando con nuestra máxima, la Machado quiero Figueras y ya anda, se defendió. Chicos, todo eso es fríamente calculado, pero está causando el efecto deseado, porque las dos, sobre todo Andrea Mesa, nunca ha sido de argüendes, no creo que ahora quiera empezar. Lo que sí es que por el contrato que tiene con Telemundo no le quedó más que meterse al reality y hacer las cosas que se le indiquen, y bueno, eso le va a ayudar también a saber y conocer más cómo se mueve y cómo tiene que actuar, porque es bellísima, es muy linda. Es que yo escogí esas
en público en este show business, chicos. Es diferente. Fernando Segura B dice, ¿cómo ven a Miss Universe Veracruz? Es bajita, pero tiene algo distinto que aportar. No sé, me gustará. Ya quiero que empiece la concentración para que veamos los niveles de poder que hay y a ver cuál de ellas va a ser la que se haga con la corona. Nos guste o no, pues van a elegir a una. Pikachu, a mí me gusta Fer, es poderosa, pero hay varias que también lo son. Se refiere yo creo que a la chica de Veracruz. Arturo Guillén, guapo Jorge, recupérese que usted lo presento a mis amigos. Ay, qué lindos, me encantan. Lalo Banda dice, Jorge, perdón por la pregunta, pero ¿no hay algo que se te antoje de comida callejera? Todo. Se me antoja mucho comer. Yo soy mucho de comer en los puestos, en los mercaditos. Cuando voy a una ciudad, me gusta ir a los mercados porque siento que ahí come realmente lo más rico de esa ciudad. Me encantan los taquitos, las hamburguesas, las tortas. Muero por comer comida china. Me encanta la comida china. Ay, sí, qué rica. Y la pizza, el Kentucky, todo se me antoja ahorita. Pues va a ser como enloquecido en cuanto te den de alta. No, voy a estar tragando como la Brooklyn y 2 veces. Y 2 twice. Eso sí, Pikachu, a mí me gusta que le sobra perlicilina, dice Fernando. Por acá dice José Miguel, chicos, ¿vieron que ya pueden participar las reinas de otros certámenes en el Miss Universo Colombia? ¿Quién ganará? Maleja, la Pulgarina, Sofía Osío. Yo no sabía eso, no me había enterado. Hay una colombiana, no recuerdo si era del año pasado o antepasado, una negrita que tenía un cuerpo espectacular que yo dije, que gane ella. Me parece que fue la que le ganó la colombiana que estuvo en El Salvador. La colombiana que estuvo, la señora Casada. La señora Casada le ganó a una negrita espectacular. Ay, sí, esa negra tiene que, creo que era la de Santa, algo así. Santa Algo era la provincia. No me acuerdo si era de Chocó o de Santa Algo. Era de Santa Algo, la negra. De Buenaventura. Increíble. Era de Buenaventura. Increíble. Sí, así es. Chicos, pues ya, vámonos para que se completen las 3 horas de estar en este en vivo. Saludos, chicos, aquí entreteniendo, viéndolos. Saludos, Tony. ¿Cómo están? Muchos saludos. Viajera que va, yo también quiero ver a Maleja. Buenaventura, exactamente. Es Buenaventura, me acordé. Dice aquí Arturo Guillén, chicos, ¿por qué le dieron con palo a la nueva Miss Universo Perú si saben que esta organización sabe cómo llevarlos a su máximo? Ya verán, seguramente la van a llevar divina. Yo la defendí. La negra tuvo un hijo recientemente, es bellísima, pero bueno, no importa, mi Fer. Esta negra no le he seguido yo la pista, pero resulta que sería una muy buena opción que regresaran ahora que las chicas puedan regresar vueltas y vueltas y vueltas. Chicos, muchas gracias por acompañar aquí a su tía Costa con su Reina Universal Eterna en esta muy buen análisis que pudimos hacer de las candidatas. La final de mi Supra es el viernes, ya pasado mañana. Seguimos sin saber a qué hora. Durante la preliminar estuvo diciendo Iván, y no se pierdan el viernes, estén pendientes, vamos a estar en el canal de YouTube de mi Supranational, pero jamás dijo la hora, jamás. En el Instagram ya dice la hora, Cookies. ¿Dónde? Del concurso. Vamos a ver. Yo no sé de los horarios de aquí para allá, pero yo no, mientras diga la hora de Malopolska, pues sacamos la hora. La sacamos. A ver, aquí está. Mira, aquí tengo. De hecho estaba en la página. A ver, ¿qué subieron? ¿En dónde viene? A ver, viene aquí. Es que luego suben historias y no las publican en el perfil. Es lo malo, ¿verdad? Are you ready? Pero fíjate, esta publicación dice, en 2 meses y 2 días. ¿Es la última? La experiencia empieza. Es que luego, no, este es un promocional que aparece hasta arriba. Está anclado. Está anclado, evidentemente. Lo demás son publicaciones de Influencer Opportunity, el Supra Fan Vote. Acá hay uno que dice, mira, 2 días. Ya, tienes toda, pero dice a las 8 p.m. De allá, obviamente, ¿no? Es a mediodía. A las 8. Pues miren, si por algo llega a suceder que creemos que es a las 12 y resulta que empieza a las 8 de la mañana, pues no van a ver a Cuquita, van a ver a Jorge, pero de que lo vamos a estar comentando, lo vamos a estar comentando.
Oye, ¿y la chica de México no te contesta? A lo mejor ella sabe. Ya le pregunté tanto a Mau como a Angie, les mandé mensajito desde hace varios días de por favor avísenme a qué hora y dónde, y no me han contestado. Ya me saludó Mau una publicación, hola Cuquita, pero yo de ver la hora, ya no me contestó. Entonces, yo no sé si mándale otro mensaje para que vuelva a subir. Sí, porque qué barbaridad con esa que nunca sabemos nada. Chicos, vámonos, 2:59 minutos 32 segundos. Así es de que muchísimas gracias. Nos vemos el viernes, nos coordinamos, ponemos la publicación mañana en la noche y el viernes estamos disfrutando de este certamen que tiene a una segura ganadora, pero nada está seguro en esta vida y hay muchas que estarán peleándose la corona. Y los chicos del sábado, pues tenemos a nuestros favoritos. Ya hasta sabemos a quién presentamos a la familia, ya sabemos a quién vamos a presentar a los amigos, a quién esconder, todos lo sabemos, pero no quién va a ganar. Y que también tenemos por ahí posibles ganadores. Y bueno, todos los secretos salieron el día de hoy. Gracias, Cuquita, maestra, por la invitación. Y pues, Jorge, un gusto saludarte como siempre. Igual, David, un abrazo fuerte. Cuquita, muchas gracias como siempre por la invitación. Joyas, un abrazo fuerte. Cuídense mucho, por favor. Así es, chicos. Y bueno, nos vemos pasado mañana. Ahora va a ser más rápido porque nos vamos a ver viernes y sábado. Y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Bye bye.